Cuando Leandro cumplió 18 años, decidió que quería más cosas. No quería solo arreglar coches como su padre. Quería venderlos, cuidarlos y hacer algo más grande. Con mucho trabajo, empezó a ahorrar dinero. Trabajaba durante el día en un aparcamiento. Por la noche, repartía pizzas. Así, ahorrando dólar a dólar, consiguió abrir su primer taller de coches. No era nada bonito. Era solo un pequeño garaje que alquilaba en una calle tranquila. Allí vendía coches usados que conseguía en subastas y talleres. Al principio, la tienda era casi como una parte del taller de su padre. Leandro hacía varias cosas. Reparaba los coches. Se encargaba de la limpieza. Atendía a los clientes. Negociaba cada venta con amor y atención. Entendía que no solo estaba vendiendo un coche, estaba dando una opción, una oportunidad, un sueño a quienes entraban allí. Los coches que tenía disponibles eran sencillos. Algunos ejemplos son el Toyota Prius, el Honda Civic y el Toyota Corolla. Coches prácticos, seguros y baratos. Atraen a familias que quieren algo útil y a jóvenes que buscan comprar su primer coche. Leandro siempre quería atender a cada cliente como si fuera el más importante. Escuchaba sus historias, entendía lo que la gente necesitaba, cambiaba los precios siempre que tenía la oportunidad. Esa conexión con las personas comenzó a diferenciar su tienda de muchas otras. El comienzo fue difícil. En algunos meses, era difícil pagar las cuentas. Leandro se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Algunas noches dormía en la oficina de la tienda. Estaba rodeado de papeles de venta y libros sobre coches. Soñaba con un futuro mejor. Sentía que tenía muchas responsabilidades, pero nunca dejaba de luchar. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como una lección. Si quieres crear algo importante, debes empezar de forma sencilla y dar importancia a cada paso. Después de mucho esfuerzo, Leandro empezó a ver resultados. Por primera vez, sintió el sabor de un sueño que se estaba haciendo realidad. Su pequeña tienda de coches usados, que antes era solo un lugar para quienes buscaban algo sencillo y barato, empezó a llamar la atención de la gente de la comunidad. Leandro no solo ofrecía el producto, también mostraba cómo lo hacía. Era dedicado, sincero y sentía un verdadero amor por su trabajo. Las personas que le compraban confiaban en él. Esa confianza fue lo que le ayudó en lo que sucedió después. Leandro, que siempre se fija en los cambios a su alrededor, vio una oportunidad para crecer. Conocía el mercado de los coches usados y sabía que era difícil, pero también sabía que pocos comercios se preocupaban por dar un buen servicio al cliente. Decidió que quería algo más. Empezó a utilizar los beneficios de la tienda para hacer mejoras. Amplió el espacio, aumentó el stock y contrató a 2 personas nuevas para trabajar. Una de ellas es Jeff, un joven con muchas ganas de trabajar que le ayudará a ocuparse de todo el día a día. Con el crecimiento, surgió la necesidad de cambiar la forma de actuar. Leandro comenzó a ampliar la variedad de productos de la tienda. Añadió coches de lujo usados, que antes parecían fuera de su alcance. Mercedes-Benz, BMW y Audi comenzaron a llenar su sala de exposición, atrayendo a una clientela más exigente y dispuesta a gastar más. No solo vendía coches, ofrecía experiencias. Cada coche se mostraba con atención, bien limpio y con una historia que hacía que el cliente se sintiera importante. Fue en ese momento cuando Leandro vio el poder de Jeffeting. Empezó a invertir dinero en anuncios en su región, en redes sociales y de vez en cuando, en eventos de la comunidad. Un anuncio en la radio de la ciudad hablaba muy bien de su trayectoria y de la buena calidad de sus coches. Al mismo tiempo, las fotos en las redes sociales mostraban a clientes sonrientes junto a sus coches nuevos. La respuesta no se hizo esperar. La gente acudía al concesionario no solo para comprar, sino también para conocer el lugar que estaba triunfando en Boston. Sin embargo, el crecimiento tuvo sus retos. La logística de manejar coches más caros exigía un aprendizaje rápido. Leandro negoció con grandes vendedores y aprendió cómo funcionaba un mercado que a menudo parecía difícil. Se quedaba despierto por la noche revisando documentos, aprendiendo sobre los precios que se pagan por traer productos del extranjero y observando cómo estaba el mercado de los coches. Cada detalle era importante, y Leandro sabía que un error podía salir muy caro. Aún así, siguió adelante. Su capacidad de negociación y su buen ojo para encontrar oportunidades hicieron que su tienda no solo sobreviviera, sino que también creciera en un mercado lleno de competencia. Empezó a atraer clientes de otras ciudades.
Atendió a personas con éxito en el trabajo e incluso a famosos de la región. Buscaban un coche que se ajustara a su estilo de vida. En ese momento, Leandro se dio cuenta de que, por fin, se estaba acercando al futuro que había imaginado. El esfuerzo estaba dando sus frutos. Empezó a darse cuenta de que tenía algo especial entre manos. La tienda ya no era solo un lugar para vender coches. Ahora era un símbolo de logro personal y profesional. Cada coche que vendía era un paso hacia algo mejor. Leandro sabía que solo era el principio. El cambio a los coches de lujo marcó el inicio de una nueva etapa. Era más que un cambio en el negocio. Era una afirmación. Leandro no solo estaba haciendo crecer su empresa. Estaba demostrando que es posible tener grandes sueños. Estaba superando dificultades y logrando cosas que parecían imposibles. La tienda, que ahora tiene mucho éxito, es un ejemplo del esfuerzo constante. La idea y la confianza de que tener éxito es más que simplemente llegar a un lugar. Es el resultado de cada decisión tomada a lo largo del camino. El día en que Leandro vendió su primer coche de carreras fue un momento que nunca olvidará. Era un Ferrari 458 Italia, un coche que brillaba como una piedra preciosa bajo las luces de su lugar de exposición. Ver ese coche, con su carrocería perfecta y el sonido tan especial de su motor, salir por la puerta de su tienda fue como una señal de que había alcanzado un nuevo nivel. No era solo una venta, era el resultado de muchos años de trabajo duro y del valor de arriesgarse. A partir de ese momento, Leandro dejó de ser solo un empresario de la región. Comenzó a entrar en un mundo que es solo para unos pocos, el mercado de los coches rápidos y potentes. La decisión de centrarse en los coches deportivos de lujo fue valiente, pero estaba bien pensada. Entendía que ese mercado podía hacer que su tienda se hiciera famosa, no solo en Boston, sino en toda la región de Nueva Inglaterra. Por eso empezó a invertir mucho dinero en stock, en marketing y en infraestructura. Se estaba preparando para atender a clientes que tienen muchos pedidos y esperan cosas de buena calidad. Leandro cambió su sala de exposición para que pareciera una galería de arte para coches. Cada coche se consideraba algo especial. Se colocaban en plataformas elevadas con luces que resaltaban sus formas y diseños. Trajo coches muy codiciados: Lamborghinis Huracán, McLarens CTC20S, Ferraris Portofino y Aston Martins DB11. Todos estaban muy bien cuidados y listos para complacer a cualquier visitante, y causaban admiración. La tienda se convirtió rápidamente en un lugar para los amantes de los coches. Querían algo más que un coche normal. Buscaban estatus, rendimiento y una historia interesante que compartir. Los clientes viajaban desde lejos. Les atraía la buena reputación de Leandro y la colección perfecta que tenía. La atención al detalle no se limitaba solo a los coches. La experiencia de compra era elegante. Comenzaba con el excelente café que se ofrecía a los visitantes. También había espacios especiales para negociar, que estaban muy bien decorados. Leandro no solo vendía coches, también vendía sueños. Cada cliente que llegaba a su tienda era tratado como una persona especial. Trataba a todos como si fueran parte de un grupo que sabía lo bueno que es tener algo único. Siempre quería estar presente en cada venta importante. Saludaba a los clientes personalmente. También aprendía sus historias y celebraba sus victorias. Pero el éxito también trajo dificultades. El mercado de los coches deportivos es muy competitivo y tiene muchos retos administrativos. Leandro tuvo que aprender rápidamente sobre las normas, el transporte internacional, los seguros y las necesidades específicas de los clientes adinerados. Empezó a viajar mucho. Acudía a subastas, ferias y eventos de coches para encontrar modelos únicos. Cada compra era un riesgo, pero él creía en su forma de ver las cosas. El efecto de su éxito no se limitaba a las empresas. Leandro se convirtió en una persona respetada en la comunidad. Contrataba a mucha gente. Colaboraba en eventos de la región. También organizaba exposiciones de coches deportivos para recaudar fondos para organizaciones benéficas. Era consciente de la importancia de su historia y de sus orígenes. Por eso se esforzaba por ayudar a la comunidad que siempre le había apoyado. Pero el gran éxito también comenzó a cambiar la forma en que las cosas sucedían dentro de su tienda. Mientras Leandro ampliaba su negocio, el descontento de Jeff, su gerente, que llevaba mucho tiempo con él, comenzó a crecer en silencio. Jeff veía cada venta millonaria con sentimientos de admiración y tristeza. Veía a Leandro comprando coches que costaban más de lo que él jamás había imaginado que podría ganar en toda su vida. Y, para empeorar las cosas, sentía que era muy importante para ese crecimiento
pero no recibía el reconocimiento que merecía. Para Leandro, eso era solo el comienzo. Jeff comenzó a formar parte de la vida de Leandro cuando la tienda aún era un pequeño garaje en una tranquila esquina de Boston. Era joven, simpático y trabajador. Pronto Leandro se dio cuenta de sus ganas de aprender y su entusiasmo. Jeff tenía un brillo en los ojos cuando hablaba de coches. Mostraba el mismo entusiasmo que Leandro. En ese momento Leandro se dio cuenta de que tenía a alguien en quien podía confiar. Encontró a alguien que podía ayudarle a hacer crecer su tienda. En los primeros años, la relación entre los dos era casi como la de hermanos. Leandro creía mucho en Jeff. Le contaba sus ideas, le hablaba de sus planes de crecimiento e incluso le dejaba participar en las decisiones importantes de la tienda. Jeff, por su parte, parecía sentir una gran admiración por Leandro. Siempre llegaba el primero y se iba el último. Así se aseguraba de que todo funcionara bien. Cuando Leandro tenía problemas, Jeff siempre era el primero en acudir en su ayuda. Le ayudaba tanto a hablar con un cliente difícil como a resolver problemas de organización. Jeff demostró en algunas ocasiones una lealtad incuestionable. Cuando la tienda sufrió un pequeño incendio en su antiguo local debido a un cortocircuito, Jeff se quedó allí toda la noche. Se aseguró de que ningún coche resultara dañado. También ayudó a Leandro a hablar con los bomberos y a tramitar los documentos del seguro. Para Leandro, Jeff era más que un empleado. Era un compañero, alguien en quien podía confiar con los ojos cerrados. Con el crecimiento de la tienda, Jeff fue ascendido a gerente. Comenzó a encargarse de las actividades diarias. También coordina a los trabajadores y habla directamente con los proveedores. Leandro pensaba que era una forma correcta de valorar el esfuerzo de Jeff. Jeff, por su parte, parecía aceptar el nuevo cargo con entusiasmo. Leandro siempre decía, «Sin Jeff, no habría llegado hasta aquí». Leandro decía esta frase con sinceridad, porque realmente lo creía. Jeff era la persona a la que acudía cuando necesitaba hablar de sus sentimientos o pedir ayuda. Lo veía casi como de la familia. Con el tiempo, la relación comenzó a cambiar. El cambio fue pequeño y al principio difícil de notar. A medida que la tienda mejoraba y Leandro ganaba más dinero, Jeff parecía más incómodo. Seguía haciendo bien su trabajo, pero algo en su forma de actuar había cambiado. Leandro pensaba que era por el estrés de la fase de crecimiento. Creía que ambos estaban enfrentando nuevos retos y responsabilidades. Un recuerdo claro mostraba la antigua lealtad de Jeff. Un día muy ajetreado, la tienda recibió a un cliente especial de Nueva York. Jeff se encargó de todo para que la experiencia fuera perfecta. Organizó una fiesta elegante. Se encargó de que el coche que había elegido estuviera impecable. También contrató a un cocinero especial para preparar un almuerzo único. El cliente quedó tan sorprendido que decidió comprar 2 coches a la vez. Leandro no dudó en decir que Jeff había contribuido mucho a ese éxito. Aún así, a medida que Leandro tenía más éxito, Jeff empezó a sentirse invisible. Veía a Leandro comprando coches caros, viajando a eventos en otros países y siendo reconocido como un ejemplo de valentía. Aunque Leandro siempre era amable al elogiarlo y mostrarle su gratitud, Jeff comenzó a preguntarse si eso era suficiente. Veía cómo el espacio entre ellos aumentaba como un muro invisible, algo que nunca había sucedido antes. Su relación aún parecía sólida por fuera, pero comenzaron a aparecer las grietas. Jeff, que antes se alegraba mucho con cada éxito de Leandro, ahora veía a su amigo con una mezcla de admiración y dolor. Comenzó a preguntarse si Leandro realmente veía su lealtad, o si él era solo una pieza más que podía ser descartada en el gran rompecabezas que Leandro estaba armando. Leandro, por otro lado, no veía el cambio. Estaba tan centrado en expandir la tienda y satisfacer las demandas de un mercado competitivo que no se dio cuenta del distanciamiento de Jeff. Para Leandro, Jeff seguía siendo el joven trabajador y de confianza. Era el amigo que había estado con él desde el principio. No sabía que el amor por la lealtad que tanto admiraba en Jeff estaba empezando a convertirse en algo mucho más negativo. La tienda iba muy bien. Sin embargo, detrás de ese éxito, una relación importante estaba empezando a romperse. Jeff, el fiel gerente que un día fue la parte más importante del negocio, ahora sentía un peso que nadie podía ver. Pensaba que, por mucho que se esforzara, nunca sería más que un ayudante en la vida de Leandro. Era el comienzo de una tensión que, aunque silenciosa, ya dejaba entrever que se convertiría en algo mucho más importante. Y mientras Leandro seguía teniendo grandes sueños,
No sabía que se avecinaba una tormenta. La envidia es un sentimiento que puede engañar. Empieza a manifestarse de una forma casi imperceptible. Es una sensación desagradable que aparece en momentos concretos. Con el tiempo, esta sensación empeora y se hace más fuerte, afectando la mente de la persona. Para Jeff, esta sensación comenzó a aparecer lentamente, como una sombra que no podía olvidar. Veía el éxito de Leandro con sentimientos de admiración y tristeza. Lo que un día fue una verdadera admiración, comenzó a convertirse en una tristeza que guardaba para sí mismo. Se sentía injusto, pero no podía explicar bien ese sentimiento. Jeff era un hombre que siempre había pensado que trabajar duro era importante. Pasó muchos años de su vida en la tienda. Creía que su trabajo duro le ayudaría a ser como Leandro. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que, por mucho que se esforzara, el brillo de Leandro siempre sería más fuerte. Cada vez que Leandro conseguía algo nuevo, eso le recordaba que él no estaba avanzando. Seguía cobrando su sueldo como gerente. Mientras tanto, Leandro se compraba coches deportivos y asistía a fiestas de lujo. Eso empezó a pesarle. El comienzo de ese sentimiento se produjo una tarde normal en la tienda. Leandro acababa de vender un coche caro, un Lamborghini Aventador. Para celebrarlo, repartió buenas bonificaciones a los empleados. Jeff también recibió lo que se merecía, pero no se sintió importante. No podía dejar de pensar, ¿por qué gano menos que él? Yo soy la persona que viene aquí todos los días a abrir y cerrar esta tienda. Yo soy quien hace que todo funcione. La envidia, que ya era pequeña, se hizo más fuerte. Esa sensación de diferencia entre las personas empeoró con el paso del tiempo. Jeff comenzó a mirar a Leandro con desconfianza. Le preguntaba cómo había conseguido tanto en tan poco tiempo. Y, como suele hacer la gente envidiosa, empezó a inventarse cosas para explicar el éxito del otro. Debe de estar haciendo algo malo, pensaba Jeff. Quizá esté comprando coches robados, o no pague impuestos. Nadie puede ascender tan rápido sin tomar atajos. La situación empeoró cuando Jeff empezó a darse cuenta de cómo vivía Leandro. Veía a su jefe llegar a la tienda en coches muy caros, como Ferraris y McLarens. El jefe también salía a comer a restaurantes muy caros. En aquella época, Jeff conducía un coche viejo y apenas podía almorzar mientras trabajaba. Se sentía como si estuviera atrapado en una máquina que solo ayudaba a Leandro. Mientras tanto, él no avanzaba en nada. Empezó a sentir que la gente no lo valoraba y que lo estaban utilizando mucho. Llegó la lluvia una noche en la que Leandro le pidió a Jeff que limpiara sus coches después del trabajo. La petición fue sencilla, casi sin formalidades, pero a Jeff le pareció una humillación. Ya había trabajado todo el día y estaba muy cansado, pero a Leandro no parecía importarle. Cuando Jeff le preguntó por qué tenía que hacerlo él específicamente, Leandro respondió fríamente, «Porque te lo he dicho. Si no quieres, otros lo harán por ti». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Jeff como una ofensa. Lavó los coches. Mientras limpiaba la brillante pintura de un Aston Martin, sentía mucha rabia. Pensaba que Leandro no lo respetaba. Sentía que Leandro lo veía solo como un trabajador al que se podía despedir fácilmente. Después de todo lo que he hecho por esta tienda, pensaba, así es como me trata. Esa noche, la semilla de la envidia comenzó a crecer. Jeff sintió un fuerte deseo de responder. Quería demostrar que no era solo un trabajador, sino alguien con fuerza. El respeto que antes sentía por Leandro ahora le parecía ridículo. Empezó a ver a Leandro como un problema, una persona a la que tenía que vencer o derribar. A partir de entonces, Jeff empezó a tener pensamientos tristes. Pensaba en formas de humillar a Leandro. Quería revelar lo que creía que eran los secretos ocultos de su jefe. Aún no tenía un plan concreto, pero la idea de la traición ya estaba gestándose. Empezó a observar a Leandro más de cerca. Estaba esperando el momento adecuado para hacer algo. Lo que Jeff no veía era que la envidia no solo acababa con su amistad con Leandro, también destruía su propia tranquilidad. Cada día que pasaba, se volvía más obsesivo y más triste. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar lo que consideraba una injusticia, incluso si eso significaba acabar con la vida del hombre al que un día había considerado su amigo y mentor. Jeff no podía recordar la forma en que Leandro hablaba. Hablaba de una manera fría y autoritaria, porque yo lo digo. Leandro parecía no ver ya a aquel hombre como su mano derecha. Era alguien que había ayudado a montar la tienda desde el principio. Ahora, Leandro solo lo veía como un empleado que podía ser sustituido fácilmente. Aquella frase no era solo una orden. Era un doloroso aviso de que, incluso después de muchos años de esfuerzo, Jeff seguía ocupando un puesto inferior. Para él,
Eso fue lo que le enfureció tanto. Jeff llevaba muchas semanas guardando rencor. Cada vez que veía a Leandro firmando contratos millonarios, atendiendo a clientes famosos, o yendo a eventos elegantes, se sentía invisible. Estaba seguro de que él era el responsable de gran parte de ese éxito. Al fin y al cabo, él era el encargado de dirigir al equipo. También se ocupaba de las tareas cotidianas. Además, resolvía los problemas que Leandro ni siquiera sabía que existían. Y aún así, allí estaba él, limpiando los coches del jefe, como si eso fuera lo único que valía. Jeff empezó a recordar todas las veces que pensó que su trabajo no era reconocido. Recordó las noches que se quedó en la tienda hasta tarde para resolver problemas de última hora. También pensó en los fines de semana que perdió atendiendo a clientes importantes. Además, recordó las decisiones que tomó para salvar ventas que parecían perdidas. Yo construí esta tienda junto con él, pensaba, y ahora me tratan como si no importara. El sentimiento de vergüenza comenzó a hacerse más intenso. Jeff empezó a pensar que Leandro no era tan sincero como parecía. Comenzó a establecer conexiones, aunque éstas solo existieran en su cabeza. ¿Cómo podía Leandro comprar tantos coches caros? ¿Cómo podía pagarlo todo de una vez? ¿Por qué había crecido tan rápido mientras otras tiendas de coches, gestionadas por personas blancas como él, tenían dificultades para seguir adelante? Esos pensamientos no eran ciertos, pero en la cabeza de Jeff parecían lógicos. Empezó a convencerse de que Leandro solo podía estar metido en algo ilegal. Jeff se quedó despierto toda la noche. Miró al techo mientras pensaba en varias posibilidades. Se le ocurrieron ideas para cambiar esa situación. Quería poner a Leandro en su lugar. No era solo por envidia. Para Jeff, era una cuestión de justicia. Creía que lo estaban utilizando. Se sentía como si no valiera nada. Pensaba que tenía derecho a pedir lo que era suyo. Pero para ello, tendría que hacer algo. En las semanas siguientes, Jeff empezó a observar a Leandro con más atención. Empezó a fijarse en todo. Prestaba atención a los papeles que Leandro firmaba. Escuchaba las conversaciones que Leandro mantenía por teléfono. También observaba las compras que hacía Leandro. Jeff presenció una vez cómo Leandro recibía dinero en mano por la venta de un McLaren 720S. Era una gran cantidad de dinero, metida en un sobre muy grueso. Leandro cogió el pago con normalidad. Pero para Jeff, eso demostraba que algo no iba bien. ¿Quién da $500,000 en efectivo?, se preguntó. A partir de ahí, comenzó a gestarse el plan. Jeff decidió que tenía que hacer algo para quitarle a Leandro el control de la tienda y quedarse con lo que él creía que era suyo. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido. Empezó a revisar los documentos, buscando algo que pudiera usar contra Leandro. Sabía que Leandro confiaba mucho en él. Eso le ayudaba a conseguir información secreta. Jeff comenzó a trabajar en secreto. Estaba llevando a cabo su plan. Pensó en todos los detalles. Planeó cómo hacer daño a Leandro sin dejar pruebas que pudieran incriminarlo. Si está haciendo algo malo, lo contaré todo, pensaba. En el fondo, a Jeff no le importaba si las acusaciones eran ciertas o falsas. Lo que importaba era el resultado. Quería que Leandro desapareciera. Lo que antes era una fuerte lealtad ahora se había convertido en un plan arriesgado. Jeff sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso. Pero, en su mente, creía que tenía razón. Pensaba que Leandro lo había engañado primero, al tratarlo como a alguien sin importancia. Para Jeff, era una lucha, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Los primeros días después de decidir hacer algo, los dedicó a observar. Jeff comenzó a observar cómo vivía y trabajaba Leandro. Observó su rutina, las actividades de la tienda y, sobre todo, los papeles que manejaba. Entendía que Leandro confiaba en él. Eso le permitía saber cosas muy importantes. Esa confianza sería su mayor fuerza. El primer paso sería encontrar algo que pudiera demostrar que Leandro había hecho algo malo. Eso podría utilizarse para avisar a las autoridades. Jeff comenzó a buscar en la oficina por la noche, cuando todos se habían ido a casa. Sabía la contraseña de la caja fuerte. Conocía los códigos de los ordenadores. Además, podía ver archivos secretos. Revisó los registros de compras, contratos y transacciones financieras durante varias semanas. No encontró nada que indicara que hubiera actividades ilegales, pero eso no lo desanimó. Si no tenía nada para acusar a Leandro, haría algo. La primera vez que Jeff falsificó un documento fue una situación estresante, pero sintió una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Esperó hasta que la tienda se quedara sin gente, y luego entró en la oficina de Leandro. Con las manos temblorosas, pero con determinación,
Tomó un nuevo contrato para comprar coches. Sabía muy bien cómo cambiar los números y las reglas para que parecieran extraños. Puso información falsa que decía que los coches se habían comprado en lugares que no eran fiables. Esto hacía que pareciera que los coches podían ser robados. La sensación de control al completar el cambio fue muy fuerte. Jeff sintió que tenía el control por primera vez en mucho tiempo. Lo hizo otras noches. Cambió documentos y contratos. Puso cosas incorrectas que podrían causar sospechas en una investigación. Sabía que estaba en una situación peligrosa, pero estaba dispuesto a arriesgarse. Para él, era más que una forma de vengarse. Era una forma de recuperar algo que creía que era suyo por derecho. Con las pruebas falsas preparadas, Jeff empezó a pensar en cómo utilizarlas. No quería que las acusaciones parecieran personales. Por eso, decidió hacer una denuncia anónima a las autoridades. Utilizó un teléfono que no se podía guardar para llamar a la policía de la ciudad. Dijo que era una persona preocupada por cosas extrañas que estaban sucediendo en un concesionario de coches de lujo. Su voz era tranquila, pero se notaba que estaba indignado. Habló con detalle sobre los problemas que había visto en los documentos. También mencionó pagos en efectivo que podían estar relacionados con delitos de ocultación de dinero y evasión fiscal. La denuncia fue tomada en serio. Jeff sabía que, cuando se trataba de delitos relacionados con el dinero, sobre todo con grandes cantidades, las autoridades no tardaban en investigar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Solo una semana después de la denuncia, Jeff se enteró de que la policía había comenzado a buscar información sobre la tienda. Miró a Leandro con una mezcla de emoción y desdén. Esperaba que su jefe se diera cuenta de que el suelo se estaba derrumbando bajo sus pies. Pero Jeff no se detuvo ahí. Sabía que, si lo investigaban, tendría que cuidarse. Por eso, comenzó a eliminar pruebas que pudieran conectarlo con los cambios falsos. Borró correos electrónicos, eliminó archivos del sistema de las cámaras de seguridad, e incluso rompió documentos que podrían demostrar que estaba equivocado. Cualquiera que mirara desde fuera vería que todo apuntaba a Leandro. En ese momento, Jeff parecía leal. Siempre saludaba a Leandro con una sonrisa, ayudaba a los clientes en la tienda y se aseguraba de que todo funcionara bien. Era el mismo Jeff que Leandro conocía desde hacía mucho tiempo. Leandro no sabía lo que estaba pasando detrás de todo eso. Por eso, no tenía motivos para sospechar de nada. Sin embargo, el peso de su decisión comenzó a perturbarlo durante las noches en soledad. Aunque pensaba que lo hacía para ser justo, una vocecita en su cabeza le preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Sabía que estaba corriendo un gran riesgo. Pensaba que eso podría arruinar la vida de Leandro de formas irreversibles. Cada vez que le asaltaba esa duda, la acallaba con un pensamiento: no me ha dejado otra opción. Jeff siguió observando mientras la tienda seguía con su actividad normal. Sabía que se avecinaba una tormenta. Creía que Leandro iba a caer. Cuando eso sucediera, él estaría listo para hacerse cargo de la situación. En el fondo, sabía que ya no podía dar marcha atrás en su traición, pero, para él, el resultado valía cualquier cosa que hubiera hecho para llegar hasta allí. Jeff, movido por la ira y la ambición, comenzó a hacer cosas que serían muy malas para Leandro. No sabía que sus propias acciones también le harían sufrir aún más. Pasó el tiempo y, un día en la tienda, el sonido de las sirenas resonó en la calle. El ruido se hizo más fuerte cada segundo. Luego, varios coches de policía se detuvieron frente a la tienda. Leandro, al principio, no vio lo que estaba pasando. Miró hacia la mesa y vio a los trabajadores corriendo hacia las ventanas, hablando con agitación. Solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando escuchó el ruido de las puertas de los coches abriéndose y pasos rápidos. De repente, la puerta de cristal de la entrada se abrió con fuerza. Policías armados entraron en el local de exposición. Ordenaron a todas las personas que levantaran las manos. Leandro salió de su oficina. Estaba confundido y preocupado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con sorpresa en su voz. Uno de los agentes lo miró con frialdad y le dijo: «Está arrestado por comprar coches robados y por no pagar impuestos». Por un instante, la vida de Leandro se detuvo. Las palabras resonaban en su cabeza. Intentaba comprender lo que acababa de oír. «Esto es un error», dijo, levantando las manos como si quisiera rendirse. Pero los policías no tuvieron ninguna duda. Uno de ellos empujó a la persona al suelo con bastante fuerza. Luego le puso las esposas mientras los empleados miraban con miedo. Cuando lo sacaron de la tienda, Leandro vio al grupo de personas que estaba en la acera.
Clientes, curiosos e incluso competidores miraban el espectáculo de su vergüenza. Se dio cuenta de la mirada de cada persona, como si lo estuvieran evaluando en ese momento, antes de cualquier juicio oficial. Lo que más le dolía no era el dolor del trato duro, era la sensación de traición que no podía entender. En el coche patrulla, mientras se dirigía a la comisaría, Leandro empezó a pensar en los últimos meses. No podía entender cómo había sucedido todo aquello. Siempre había cuidado muy bien de su dinero y había sido honesto en sus negocios. La idea de ser responsabilizado por algo tan grave le parecía absurda. ¿Quién haría eso por mí?, pensaba, pero no se le ocurría ninguna respuesta. Cuando Leandro llegó a la comisaría, lo metieron en una celda pequeña y fría. El olor a moho y metal oxidado era casi insoportable. Nunca se había sentido tan débil, tan pequeño. La noticia de su detención se difundió rápidamente. Al día siguiente, los periódicos de la ciudad mostraban su foto. Llevaban palabras fuertes como golpe y trama de dinero sucio. La imagen que tanto le había costado construir se estaba arruinando en pocas horas. Pasaron 5 días y llegó el día del juicio. El fiscal comenzó su presentación con mucha confianza. Se dirigió al jurado y describió a Leandro como un hombre ambicioso, dispuesto a violar todas las reglas para hacerse rico. «Señoras y señores», dijo, sosteniendo uno de los documentos falsos, «lo que tenemos aquí es un claro ejemplo de corrupción. Un empresario utilizó su cargo para ocultar dinero. Compró coches robados. También engañó a las autoridades y a sus clientes». El tono de voz del fiscal era cortante. Hablaba de una manera que hacía que la gente desconfíe. Presentó gráficos con muchos detalles, contratos modificados y cifras que mostraban grandes diferencias en las finanzas. Cada palabra y cada prueba eran como un cuchillo que cortaba la confianza de Leandro ante el tribunal. «Y eso no es todo», dijo el fiscal. «Tenemos pruebas de intercambios de dinero en efectivo, cantidades elevadas que plantean importantes dudas sobre la legalidad de los negocios del acusado». Leandro sintió que se le encogía el corazón mientras escuchaba. Sabía que nada de eso era cierto. Sin embargo, las pruebas eran tan convincentes que, por un instante, incluso él se preguntó cómo podría hacer creer a alguien lo contrario. Miró a Richard, que tenía una expresión seria, pero en los ojos del abogado se veía un poco de preocupación. Cuando llegó el momento de hablar, Richard se levantó lentamente, se arregló la corbata y comenzó a decir lo que pensaba. «Señoras y señores, lo que tenemos aquí es un claro ejemplo de malentendido o, lo que es peor, un intento de acabar con la reputación de un hombre justo». Contó la historia de Leandro. Leandro había trabajado mucho. Había hecho crecer su tienda. La comunidad había llegado a respetarlo. Leandro era un buen ejemplo de alguien que había logrado superar las dificultades. Había empezado sin nada y había conseguido mucho con trabajo duro y sinceridad. Pero, a pesar de su emotiva defensa, el efecto de las pruebas falsas parecía fuerte y firme. La manipulación se había llevado a cabo con mucho cuidado. Para el jurado, parecía haber pocas certezas sobre la culpabilidad de Leandro. Miraron los documentos que trajo el fiscal con caras serias. Anotaron detalles, como si cada línea confirmara la historia de un criminal astuto. Durante el descanso, Leandro y Richard se encontraron en una sala que era solo para ellos. Leandro parecía muy triste. «Richard, todo esto no es cierto. Tú lo sabes. ¿Cómo pueden creerlo?», preguntó con voz llena de frustración y desesperación. Richard le puso la mano en el hombro a Leandro. Quería tranquilizarlo. «Sé que no es cierto, Leandro, pero esas pruebas fueron creadas para parecer reales. Tenemos que encontrar un error, algo que demuestre que este fraude existe. Tenemos que mantener la calma hasta entonces». La segunda parte del juicio fue aún más complicada. Se invitó a personas que no aparecen y no dicen sus nombres para ayudar a confirmar lo que dijo el fiscal. Una persona, cuyo nombre se mantuvo en secreto, dijo que vio a Leandro manipulando documentos extraños en su tienda. Otra persona dijo saber de operaciones con dinero en efectivo que nunca se registraron oficialmente. Para Leandro, cada testimonio era como un puñetazo que debilitaba su determinación. Cuando el juez pidió al jurado que decidiera, la tensión en la sala era palpable. Leandro estaba sentado al lado de Richard. Apretaba las manos con fuerza. Intentaba controlar la angustia que sentía. Entendía que la decisión que estaba por llegar cambiaría su vida para siempre. Se preguntaba si era inocente o culpable, pero, en el fondo,
Ya era consciente del peso de la decisión. Después de muchas horas de deliberación, el jurado regresó. El silencio en la sala era tan intenso que parecía que se había quedado sin aire. El representante del jurado se puso de pie, sosteniendo un papel con la decisión. «Culpable», dijo con voz firme y segura. La influencia de la palabra se sintió de inmediato. Leandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Oyó a gente quejarse entre el público, pero no pudo identificar quiénes eran. Su cabeza estaba confusa. El juez dictó la sentencia. Le condenó a 1 año y medio de prisión y a una multa de $3 millones. Cada palabra era como un fuerte golpe en su corazón. Leandro intentó mantener la calma, pero por dentro se sentía hundirse. Se levantó cuando se lo pidieron, pero le temblaban las rodillas. Richard intentó calmarlo, pero lo que le decía le parecía lejano. Mientras salía del tribunal con la ayuda de las personas que lo acompañaban, Leandro miró a la gran cantidad de gente que había afuera. Las luces de las cámaras le impedían ver, pero no apartó la mirada. A pesar de la humillación, algo dentro de él no quería rendirse. Sabía que era inocente. Creía que la verdad estaba oculta y debía salir a la luz. Esa noche, en su celda helada, Leandro se hizo una promesa a sí mismo. No voy a rendirme sin luchar. No voy a dejar que me lo quiten todo. Voy a descubrir la verdad y voy a recuperar lo que me pertenece. A pesar de tener el cuerpo preso, su mente estaba más firme que nunca. Sabía que esa lucha aún no había terminado. Unos días más tarde, la llegada de Richard, su abogado, trajo un poco de esperanza. Cuando el guardia le dijo que iba a recibir una visita, Leandro sintió un poco de alivio y también un poco de preocupación. Richard era la única persona que lo conectaba con el mundo exterior. Entendía que la conversación que iban a tener podía cambiarlo todo en su lucha por la justicia. En la sala de estar, separados por una pared de cristal, Leandro y Richard se miraron un instante antes de empezar a hablar. El abogado tenía el rostro serio, pero sus ojos delataban que estaba decidido. Leandro cogió el teléfono que estaba al otro lado de la mampara. Notó que tenía las manos sudorosas. «Richard», comenzó Leandro con voz cansada. «Sabes que yo no hice nada de eso. Confías en mí, ¿verdad?» Richard asintió y se inclinó hacia adelante. «Confío en ti, Leandro. Siempre he tenido fe. Pero necesitamos algo más que palabras. Las pruebas presentadas en el tribunal estaban diseñadas para parecer irrefutables. Quien lo hizo sabía lo que hacía». Leandro respiró hondo. Intentaba calmar la ira que crecía dentro de él. «¿Qué hacemos ahora?» «No puedo quedarme aquí, Richard. Mi vida, mi tienda, todo lo que he hecho se está desmoronando». Richard miró a Leandro antes de responder, seleccionando cuidadosamente las palabras. «Leandro, seré sincero contigo. Va a ser complicado. Las pruebas han sido cuidadosamente manipuladas y sus creadores han evitado dejar rastros claros. Sin embargo, no todo está perdido. Ya he empezado a investigar». Los ojos de Leandro brillaron por primera vez en días. «¿Qué has encontrado?» «Las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda han sido borradas. Eso indica que alguien intentaba ocultar algo. El sistema está conectado a un servidor en la nube. ¿Aún puedes acceder a él?» Leandro asintió rápidamente. «Claro, tengo la contraseña. El sistema registra automáticamente todo lo que se graba. No pude comprobarlo antes de la detención». Richard comenzó a escribir en un bloc de notas. «Excelente. Por favor, envíame esa información. Accediendo a esas grabaciones podemos encontrar algo que contradiga lo que se presentó en el tribunal. Esto puede ser lo que necesitamos para anular su condena». Leandro sintió un alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. «¿Crees que puede funcionar?» Richard sonrió. «No solo creo que puede funcionar, Leandro. Sé que es nuestra mejor oportunidad. Confía en mí. Puede llevar tiempo y tal vez no sea sencillo. Si quieres luchar, estoy de tu lado». Leandro apretó el teléfono con la esperanza renacida. «Estoy dispuesto. Haré lo que sea necesario, Richard. Solo quiero la verdad». Los dos discutieron el plan, y Richard le aseguró que iniciaría el acceso a las grabaciones de inmediato. Comenzó a preguntarse quién podría tener motivos para incriminar a Leandro. «¿Confías en todos los empleados de tu tienda?», preguntó Richard, con la duda aún presente. Leandro vaciló. «Yo creía que sí. Ahora ya no lo sé. He confiado en mucha gente. Quizá demasiado». Richard asintió, reconociendo la dificultad. «Debemos tener en cuenta todas las opciones. Alguien cercano sabía lo suficiente sobre los sistemas y las operaciones como para controlar todo eso. Empezaré a investigar a las personas de su entorno». Al final de la visita, Leandro regresó a su celda con sentimientos encontrados. Seguía preso, pero por primera vez
Veía una luz al final del túnel. La confianza de Richard en su inocencia le demostraba que no estaba totalmente solo. Creer en él era suficiente para renovar su determinación. Richard regresó a la oficina en busca de respuestas. La tienda, vacía y melancólica, reflejaba la situación de Leandro. Los coches deportivos, antes símbolos de éxito, ahora parecían objetos sin vida. Los empleados caminaban en silencio, y la sala de exposición, antes vibrante, estaba extrañamente tranquila. La ausencia de Leandro había vaciado el espíritu del lugar. Richard comenzó a trabajar en la oficina de Leandro. Accedió al ordenador e intentó entrar en el sistema de cámaras. Leandro afirmó que todos los archivos recientes habían sido borrados. La frustración fue instantánea. Quien lo había hecho sabía lo que hacía. El borrado era total y dejaba pocas pruebas. Richard no se rendía fácilmente. Sabía que las cámaras estaban conectadas a un servidor en la nube y que, en teoría, los datos se guardaban automáticamente. Cogió el cuaderno donde Leandro había anotado las credenciales y comenzó a configurar el acceso. El proceso era largo. Cada paso requería paciencia. Pero él estaba decidido. Al entrar en la nube, Richard sintió alivio. Los archivos estaban allí. Fechas, horas y grabaciones completas. La sensación de victoria pronto dio paso a la conciencia del trabajo que había por delante. Había que revisar cientos de horas de grabaciones, cada una de las cuales podía contener pistas importantes para la inocencia de Leandro. Richard comenzó en los días previos al arresto de Leandro. Examinaba cada grabación, observando los movimientos de los empleados, los clientes y las actividades sospechosas. Pasó horas observando escenas comunes: entrega de coches, clientes probando vehículos y empleados en movimiento. Sin embargo, algo despertó su interés. 2 semanas antes del arresto, Richard vio a Jeff entrar en la oficina de Leandro por la noche, después del horario laboral. En un principio esto podría parecer normal. Jeff, como gerente, podía tener motivos válidos para estar allí. Richard percibió un patrón inquietante mientras observaba. Jeff se quedaba solo en la oficina durante horas, revisando documentos, tomando fotos y saliendo con papeles. Esta escena se repitió varias noches. Jeff llegaba después de que todos se hubieran ido. Se quedaba mucho tiempo y se iba llevándose carpetas y papeles. Era una rutina bien planificada, y Richard se dio cuenta de que no podía ser solo una coincidencia. Jeff llegó temprano al día siguiente, entró en la oficina de Leandro y devolvió los documentos que había cogido la noche anterior. Richard ya no tenía ninguna duda. Jeff manipulaba los documentos de la tienda. Richard sintió una mezcla de indignación y alivio. Indignación por Leandro al descubrir que alguien de su confianza podía ser el responsable de la conspiración. Alivio por tener, por fin, una pista concreta para desenmascarar la farsa que había arruinado la vida de Leandro. Richard descargó todos los archivos importantes de las grabaciones y los guardó en un disco duro externo. Sabía que esas imágenes eran pruebas importantes, pero que debían presentarse con cautela. El camino era largo, y esas grabaciones eran solo el principio. Antes de salir de la tienda, Richard se detuvo en la sala de exposición vacía, pensando en sus descubrimientos. Pensó en cómo se sentiría Leandro al descubrir que Jeff, su mano derecha, había causado su ruina. Era una verdad dura, pero esencial. Debe saberlo, pensó Richard, guardando el disco duro en la carpeta y saliendo de la tienda. Al día siguiente, Richard fue a la cárcel a ver a Leandro. Sentado frente a él con la carpeta de las grabaciones, el abogado utilizó un tono serio, pero esperanzado. «Leandro, hemos encontrado algo importante». Los ojos de Leandro, antes sombríos, brillaron por un instante. «¿Qué ha pasado? ¿Sabes quién lo ha hecho?» Richard asintió. «Las grabaciones en la nube. Las imágenes muestran a Jeff entrando en su oficina por la noche, revisando documentos y saliendo con ellos. Al día siguiente, regresa y los vuelve a colocar en su sitio. Leandro, parece que Jeff es el culpable de esto». Leandro permaneció en silencio, reflexionando sobre la información. Deseaba sentir ira, pero solo sentía tristeza. Jeff, en quien confiaba, era el responsable de su caída. «No creo que él hiciera eso», afirmó Leandro, negando con la cabeza. «Sin embargo, es lógico. Siempre estaba a mi lado». Richard apoyó la mano en la mesa. «Leandro, tenemos trabajo que hacer. Esas imágenes son una prueba importante. Las usaremos para impugnar su sentencia y revelar la verdad. Debemos tener cuidado. Jeff no debe saber que estamos investigando». El descubrimiento de las grabaciones en la nube trajo esperanza a Leandro. Para Richard,
Ese material representaba una delgada línea entre el desastre y la salvación. Las imágenes eran esenciales, pero solo una parte del rompecabezas. Convertir las grabaciones en pruebas requeriría estrategia, paciencia y un enfoque cuidadoso. Richard pasó horas revisando las grabaciones en su oficina. Cada detalle era importante. La postura de Jeff, las horas de entrada y salida de la oficina, y los documentos que manipulaba. Una de las noches, Jeff fue visto escribiendo en el ordenador de Leandro. Richard detuvo el vídeo y amplió la pantalla. La expresión de Jeff lo decía todo. No parecía alguien que estuviera realizando tareas comunes. Estaba cambiando algo. Richard se dio cuenta de que Jeff estaba accediendo al sistema de contabilidad de la tienda, además de manipular documentos físicos. Las grabaciones mostraban a Jeff frente al ordenador durante mucho tiempo, a veces tomando fotos de la pantalla con su móvil. Richard entendía que esto podía ser crucial para descubrir las pruebas contra Leandro. Había un problema. Las grabaciones no revelaban lo que Jeff hacía en el ordenador. Richard necesitaría registros digitales para reforzar su caso. Se puso en contacto con un experto en ciberseguridad, su amigo Daniel, con experiencia en recuperar datos y rastrear cambios en los sistemas. Si alguien ha alterado el sistema contable, quiero saber qué y cuándo, le dijo Richard al entregarle el disco duro con las grabaciones. Daniel, con su destreza y paciencia, se puso manos a la obra. Accedió a los sistemas de la tienda y analizó los registros de actividad. Richard seguía analizando las grabaciones en busca de pruebas que confirmaran la versión de Leandro. Sabía que necesitaba un argumento sólido antes de llevar el caso a los tribunales. Las grabaciones debían demostrar que Jeff había manipulado los documentos y relacionar sus acciones con las acusaciones contra Leandro. Después de días de trabajo, Daniel finalmente se puso en contacto con Richard. «He encontrado algo», afirmó con seriedad. Alguien accedió al sistema contable varias veces antes del arresto de Leandro. Los cambios se realizaron con el nombre de usuario de Jeff. Encontré contratos falsificados en el sistema. Las fechas y horas coinciden con las grabaciones que me enviaste. Richard sintió alivio. Estaba seguro de que iba por buen camino. Las grabaciones pasaron de ser sospechas a pruebas irrefutables. Jeff dejó huellas digitales que vinculaban sus acciones con las falsas acusaciones contra Leandro. Richard fue a la cárcel para informar a Leandro. En la sala de visitas, Richard puso su maletín sobre la mesa, con los ojos brillantes y decididos. «Leandro, tenemos algo importante. Además de las grabaciones de Jeff en la oficina, hemos rastreado los cambios que hizo en el sistema. Todos apuntan a él». Leandro escuchó en silencio, con una expresión de alivio e indignación. «Lo siento. No hay suficiente texto para parafrasear. ¿Podría proporcionar más información? ¿O el texto completo?» «Richard, él arruinó mi vida». «¿Por qué? ¿Por celos? ¿A cambio de dinero?» «No es lógico». Confiaba en él. Era como un hermano para mí. Richard asintió, comprendiendo el dolor de Leandro. «Es difícil de aceptar, Leandro. Ahora tenemos la oportunidad de revelar la verdad. Debemos llevar las pruebas al tribunal, solicitar la revisión de la sentencia, y si todo sale bien, presentar un caso contra Jeff». Leandro cerró los ojos y respiró hondo. Reconocía que el camino hacia su libertad y para limpiar su nombre era largo, pero por primera vez sintió que se podía hacer justicia. «Quiero que él pague las consecuencias, Richard. Quiero más que nada recuperar mi vida. Quiero demostrar mi inocencia». Richard apoyó la mano en el hombro de Leandro. «Lo haremos. Unidos». Richard regresó a la oficina y comenzó a preparar el caso con las nuevas pruebas. Sabía que luchar contra Jeff sería difícil. Jeff, como gerente, tendría justificaciones válidas para acceder al sistema y a los documentos. Sin embargo, la combinación de las grabaciones, los registros digitales y las fallas en las pruebas contra Leandro eran contundentes. Cada detalle reforzaba la idea de que Jeff lo había manipulado todo para culpar a Leandro. Richard pensó en una estrategia. Si Jeff se enfrentaba a las pruebas, podría cometer un error y comprometer el caso en su contra. Eso requería atención. Jeff, por muy hábil que fuera, no podría evitar las pruebas reunidas. Richard sabía que era la oportunidad de cambiar la situación. Con esas pruebas, podría refutar la sentencia de Leandro y revelar a Jeff como el verdadero culpable. Sin embargo, sabía que Jeff era inteligente. Para vencerlo, habría que ser aún más cauteloso. En la cárcel, Leandro esperaba ansioso a Richard. Las noches en la celda ponían a prueba su fortaleza mental, pero la revelación de las grabaciones le daba una nueva razón para resistir. Al llegar, Richard se encontró con la mirada cansada de Leandro y percibió algo que llevaba semanas ausente: confianza. «Leandro,
comenzó Richard, colocando una gran carpeta sobre la mesa. Esto demostrará tu inocencia. Además, demostrará que fuiste víctima de una trampa. Jeff no solo dejó huellas digitales, prácticamente escribió su confesión con sus acciones. Leandro abrió la carpeta y encontró las transcripciones, capturas de pantalla de los cambios en el sistema y una cronología detallada elaborada por Richard. Con cada página que pasaba, su incredulidad crecía. Hizo todo esto y pensó que nadie se daría cuenta. Richard asintió. Subestimó la tecnología y, sobre todo, a ti. Pensó que te quedarías paralizado, incapaz de actuar. Sin embargo, no previó que tu determinación y las herramientas adecuadas lo delatarían. Mientras discutían el siguiente paso, Richard detalló su estrategia. Presentaremos estas pruebas al tribunal en una moción para revisar tu sentencia. El juez responsable de la condena deberá reevaluar el caso, lo que nos permitirá solicitar a la policía una investigación formal contra Jeff. Tenemos que actuar pronto. Si Jeff se entera de que estamos cerca, puede intentar eliminar más pruebas o incluso escapar. Leandro aceptó, con el rostro firme y decidido. Confío en ti, Richard. Realiza las tareas necesarias. Quiero que se le haga responsable de todo. Richard actuó rápidamente. Ese mismo día, presentó la moción en el tribunal, adjuntando las pruebas. Las grabaciones mostraban a Jeff entrando en la oficina de Leandro por la noche, manipulando documentos y accediendo al ordenador. Los registros digitales mostraban que se habían realizado cambios en el sistema contable a esas horas, todos con las credenciales de Jeff. Richard destacó que Jeff no solo alteraba documentos, sino que también generaba inconsistencias que podían sugerir fraude fiscal o implicación en el robo de coches. El trabajo era cuidadoso, pero, al examinarlo, mostraba la intención de incriminar a Leandro. La respuesta del juez a la moción fue rápida. Las pruebas eran suficientes para justificar una audiencia. El tribunal programó la revisión de la sentencia para la semana siguiente, y Richard era consciente de que sería el momento crucial. Jeff trabajaba en la tienda, sin darse cuenta de que su plan estaba a punto de derrumbarse. Se dio cuenta de que algunos clientes estaban indecisos, posiblemente por el escándalo, pero creía que su plan había funcionado. No sabía que las herramientas que había utilizado para incriminar a Leandro ahora lo exponían a él. En la audiencia, el tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos y empleados de la tienda estaban presentes para seguir el desenlace de un caso que se había convertido en noticia en Boston. Leandro entró en la sala, acompañado por los guardias, con la cabeza alta. Sabía que no era libre, pero sentía que la verdad estaba de su lado. Richard presentó las pruebas con precisión. Mostró las grabaciones de las cámaras, destacando las horas a las que Jeff llegaba a la oficina. Identificó las fallas en los documentos relacionados con las acciones de Jeff. Por último, presentó los registros digitales que confirmaban que Jeff había accedido y modificado el sistema de contabilidad. Estas pruebas, afirmó Richard ante el juez, desmontan las acusaciones contra mi cliente y muestran el origen del fraude. Leandro fue víctima de una conspiración planeada por alguien en quien confiaba. Las pruebas son claras. El juez, al revisar el material, parecía sorprendido. Ordenó suspender la sentencia de Leandro hasta que se llevara a cabo una investigación más detallada. Leandro fue puesto en libertad y esperó el próximo juicio fuera de la cárcel. Al salir del tribunal, Leandro sintió que la humillación se disipaba. Sabía que tenía mucho por hacer, pero, por primera vez en meses, sentía que su vida volvía a la normalidad. Por encima de todo, sabía que Jeff, a quien había llamado amigo, enfrentaría las consecuencias de sus actos. La prueba definitiva se presentó, pero el desenlace aún estaba por llegar. Mientras Jeff revisaba unos papeles, la tranquilidad del día se vio interrumpida. Los coches de policía se detuvieron de repente frente a la tienda, con las sirenas apagadas, pero transmitiendo autoridad. Los empleados interrumpieron sus actividades, sorprendidos, y los clientes intercambiaron miradas ansiosas. Jeff miró hacia la mesa y sintió que se le aceleraba el corazón. Los policías entraron en la tienda en formación, con expresiones serias que indicaban que no estaban allí para una visita amistosa. El líder, un detective alto e imponente, atrajo la atención de todos los presentes en la sala de exposición. «Hemos venido a hablar con Jeff», afirmó con voz firme que resonó en el lugar. Jeff intentó controlarse. Se levantó lentamente, ajustándose el cuello de la camisa para disimular su nerviosismo. «Soy yo. ¿Puedo ayudarles?», preguntó con voz firme, pero un poco temblorosa. El detective actuó con rapidez. «Jeff, estás siendo investigado por falsificación de documentos
fraude financiero y conspiración contra tu empleador. Leandro, hay una orden de registro y confiscación para esta tienda y tus objetos personales. Hizo un gesto y los policías se dispersaron por la tienda, examinando archivos, ordenadores y cajones. Jeff sintió un escalofrío. Sabía que las grabaciones en la nube eran una amenaza, pero no imaginaba que Richard y Leandro fueran tan rápidos en establecer la conexión. Debe de ser un error, dijo, tratando de parecer convincente. Solo soy el gerente. Eso no lo sé. El detective ya se había enfrentado a muchos como Jeff antes. Ignoró las instrucciones del gerente y siguió dando órdenes. Revisen los registros financieros. Busquen cualquier dispositivo con información relevante. Mientras los policías inspeccionaban la oficina, Jeff comenzó a sudar. Sabía que había borrado bien los rastros digitales. Pero, ¿y si se le había olvidado algo? ¿Y si había algo en lo que no había pensado? Su mente daba vueltas mientras intentaba elaborar un plan. Ocurrió lo inesperado. Jeff, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, tomó una decisión radical. Salió apresuradamente de la oficina, cogió un bidón de gasolina que tenía guardado y empezó a verter el líquido por la sala de exposición. El fuerte olor a combustible impregnó el aire y los policías se alarmaron. «Jeff, detén eso», ordenó el detective con voz autoritaria. Jeff no le hizo caso. Estaba desesperado. Sabía que si lo detenían, no tendría forma de escapar. Sacó un encendedor del bolsillo y antes de que nadie pudiera detenerlo, encendió la llama. La sala de exposición se incendió en cuestión de segundos. Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo los coches, los muebles y las paredes. Los empleados y los clientes salieron gritando en pánico. Los policías intentaron arrestar a Jeff, pero este escapó en medio del caos. Se dirigió al estacionamiento, donde había dejado su coche para huir. Jeff aceleró y salió disparado por la calle mientras se acercaban las sirenas de los bomberos. El fuego consumió rápidamente la tienda, convirtiendo la sala de exposición de Leandro en una escena de destrucción. Las llamas lo consumían todo. Coches de millones, muebles selectos, documentos y años de trabajo. El humo negro se elevaba, visible desde lejos, mientras el sonido de cristales rompiéndose y pequeñas explosiones formaban una sinfonía macabra de destrucción. Los bomberos llegaron rápidamente, pero tuvieron dificultades para extinguir el incendio. La gran cantidad de materiales inflamables, como el combustible de los depósitos de los vehículos y los productos de limpieza del almacén, dificultaba la lucha contra las llamas. La tienda, que antes era un templo de la pasión de Leandro por los coches deportivos, se había convertido ahora en un horno incontrolable. Había gente en la acera, conmocionada por la destrucción. Algunos eran clientes fieles, que habían comprado coches y vivido momentos felices en la tienda. Otros eran curiosos, atraídos por el alboroto. También estaban los empleados, con lágrimas en los ojos, mientras lo que consideraban su hogar era consumido por el fuego. Leandro se enteró del incendio mientras estaba en la cárcel. La noticia le golpeó como una puñalada, un golpe inesperado. «Tu tienda está en llamas», le dijo el guardia, y sus palabras resonaron como una pesadilla en su mente. No podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, ¿ese sería el golpe final? Intentó controlarse, pero las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. A la mañana siguiente, Leandro fue liberado temporalmente para visitar el lugar, ya que su condena estaba suspendida para revisión. Llegó en un coche sencillo, con Richard. Lo que vio al bajar le dejó sin aliento. La tienda, que antes brillaba con la luz del sol en los coches deportivos, ahora era solo cenizas y metal retorcido. La fachada, que exhibía el nombre de la marca, estaba destrozada y colgaba de forma precaria. Leandro caminó lentamente hasta lo que quedaba de la entrada principal. El olor a humo y metal quemado aún era fuerte. Observó los restos calcinados de los coches que simbolizaban tanto, no solo dinero, sino el esfuerzo, los sueños de la infancia y las noches sin dormir para alcanzar el éxito. Todo parecía en vano. Los empleados, amigos y clientes intentaron consolar a Leandro, pero él apenas podía escuchar. Su mente estaba llena de recuerdos. Cuando vendió su primer coche deportivo, las celebraciones tras alcanzar sus objetivos y los clientes felices saliendo de la tienda. Todo eso ahora parecía lejano e irrelevante ante la destrucción. Richard se quedó en silencio junto a Leandro, respetando el momento. Sabía que las palabras no bastarían para aliviar el dolor de su cliente. Leandro, con voz ronca, rompió el silencio. «Lo han quemado todo, Richard. Mi esfuerzo se ha perdido». Richard
La voz de la razón respondió con firmeza. No, Leandro, el edificio puede estar en ruinas, pero lo que has creado permanece. Señaló la cabeza de Leandro. Está en tu perspectiva, en tu capacidad para empezar de nuevo. Nadie puede destruir eso. Leandro respiró hondo para comprender esas palabras. Reconocía que Richard tenía razón, pero el dolor era casi insoportable. Observó lo que quedaba de la tienda e hizo una promesa. Lo reconstruiré. No importaba cuánto tiempo o dinero le costara. Pueden haber arruinado las paredes, pero no mi espíritu. La captura de Jeff comenzó por desesperación, pero pronto se convirtió en una persecución memorable en Boston. Jeff corrió hacia el estacionamiento en la parte trasera del edificio, donde había dejado su coche después de incendiar la tienda. Sabía que solo tenía una oportunidad: huir antes de que la policía lo arrestara. Las sirenas de los bomberos sonaban a lo lejos, y sabía que los policías pronto lo perseguirían. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Jeff se metió en el coche y arrancó el motor. Sabía que el plan había fallado. El incendio fue un intento de destruir pruebas, pero ahora huía, un criminal sin salida. Mientras aceleraba por las estrechas calles, su mente buscaba una solución imposible. La ciudad parecía volverse en su contra. El tráfico estaba más congestionado de lo que imaginaba, y cada semáforo en rojo le recordaba que se le acababa el tiempo. Zigzagueaba entre los vehículos, sin prestar atención a las bocinas y las miradas alarmadas de los conductores. Solo una pregunta martilleaba en su mente: ¿cómo he llegado aquí? La radio de la policía estaba encendida y Jeff sabía que la estaban escuchando. Evitó las avenidas y eligió calles más pequeñas para despistar a los policías. El sonido de las sirenas se acercaba, y se dio cuenta de que la policía estaba rodeando la zona. La huida no era solo física, era una carrera contra el tiempo y lo inevitable. La persecución alcanzó su punto álgido cuando Jeff salió de la ciudad y entró en una carretera rural. Pensó que, al salir de la ciudad, tendría más oportunidades de escapar. Pero los policías no estaban dispuestos a permitir su huida. Los coches patrullas se colocaron estratégicamente, bloqueando las rutas y obligándole a cambiar de dirección. Jeff comenzó a correr a toda velocidad por una carretera sinuosa en el bosque. El cielo comenzaba a oscurecerse, y las sombras de los árboles intensificaban la claustrofobia. Las sirenas lo rodeaban, y se daba cuenta de que sus opciones se estaban agotando. Se esforzó por mantener el control, pero el cansancio y el estrés nublaron su juicio. En una curva cerrada, todo terminó. El coche de Jeff, a gran velocidad, resbaló en la carretera mojada y perdió el control. Intentó corregirlo, pero ya era demasiado tarde. El coche se salió de la carretera y chocó violentamente contra un árbol. El ruido del metal doblándose y el estallido de los cristales resonaron en el bosque, seguidos de un silencio inquietante. Jeff se quedó paralizado, sorprendido por el impacto. El airbag le salvó la vida, pero estaba herido, con cortes en la cara y dolores intensos. Sabía que tenía poco tiempo antes de que la policía lo encontrara. Con esfuerzo, abrió la puerta del coche y salió, tambaleándose y con las piernas débiles. Miró a su alrededor, tratando de decidir en qué dirección ir. Frente a él había un bosque. Entró rápidamente en él. Cada paso era difícil, con ramas y arbustos rasgándole la ropa y arañándole la piel. Le costaba respirar, y el corazón le latía con fuerza en los oídos. La policía lo perseguía. Con linternas y perros, buscaron a Jeff en el bosque. El crujir de las ramas o el pisar de las hojas delataban su ubicación. Jeff intentó esconderse, pero el dolor y el cansancio lo ralentizaban. Cayó varias veces al suelo embarrado, pero siempre se levantaba, impulsado por el instinto de supervivencia. La persecución se detuvo cuando Jeff tropezó con una raíz y cayó. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Se dio la vuelta y vio las luces de las linternas acercándose. Antes de intentar huir de nuevo, fue rodeado por los policías. «Jeff, no hay forma de escapar», afirmó el detective responsable de la operación, con voz firme pero controlada. Se acabó. Jeff levantó las manos lentamente, con expresión de derrota. Sabía que no había salida. Los policías lo arrestaron y lo llevaron a través del bosque hasta los coches. Mientras caminaba, Jeff sentía el peso de sus decisiones cayendo sobre él. Reflexionó sobre Leandro, sobre cómo la envidia inicial había resultado en la destrucción de sus vidas. Jeff fue llevado del bosque a la comisaría de Boston. Estaba herido, sucio y derrotado. Sus cortes sangraban, su ropa estaba rasgada,
y sus ojos parecían vacíos, como si el peso de sus actos lo hubiera alcanzado. El camino hasta la comisaría fue silencioso, con el sonido de la sirena en la distancia, como única interrupción. Sabía que era el fin de su libertad, y tal vez de cualquier posibilidad de redención. Al llegar, Jeff fue llevado al interior para registrarse. Le tomaron las huellas dactilares, le hicieron fotos y lo metieron en una celda mientras los agentes preparaban los documentos para el interrogatorio. El ambiente era frío y desalmado, con paredes de hormigón iluminadas por luces fluorescentes que parecían intensificar la opresión. Se sentó en un banco de metal, con la cabeza entre las manos, tratando de ignorar el olor a sudor y desinfectante. El detective Harrison entró en la sala de interrogatorios con paso firme. Tenía experiencia y sabía cómo manejar situaciones como esta. Harrison creía que todo criminal tenía un límite y estaba decidido a descubrir el de Jeff. Con una carpeta en la mano, se acercó a la mesa y miró al hombre que tenía delante. «Jeff», dijo Harrison con voz firme, pero controlada, «tu situación es desfavorable. Hay grabaciones, registros y testigos. Eres el centro de atención. Te sugiero que empieces a hablar, ya que puede ser tu única oportunidad de suavizar los cargos». Jeff levantó la vista, claramente cansado, pero aún tratando de parecer en control. «No tengo nada que decir», respondió con voz ronca y casi inaudible. Harrison no se desanimó fácilmente. «Tienes mucho que explicar», dijo el detective, abriendo la carpeta y colocando las imágenes de las grabaciones sobre la mesa. Señaló una imagen de Jeff trabajando en los papeles en la oficina de Leandro. «¿Esto? Esto te muestra entrando en la oficina por la noche, sin permiso, manipulando documentos que se utilizaron para comprometer a tu jefe. Estas mostró impresiones de las modificaciones en el sistema contable. Se accedió a los registros con credenciales. ¿De verdad quieres que crea que es una coincidencia?» Jeff apartó la mirada. En un silencio tenso, Harrison añadió, «Y además, tenemos el incendio. ¿Creías que podrías salirte con la tuya después de hacer algo tan estúpido? Incendiar la tienda solo ha agravado tus delitos. Incendio intencionado, daños a la propiedad, intento de obstrucción a la justicia. Estás en un buen lío, Jeff». Las palabras del detective comenzaron a calar en Jeff. Sabía que no había escapatoria, pero una parte de él aún se resistía. Movió la cabeza, sin mirar las pruebas. «No lo entienden», dijo, casi para sí mismo. Harrison respondió, «Entonces háganos entender. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arruinar la vida de alguien que creía en ti? ¿Por qué ser infiel a quien te lo dio todo?» Jeff miró al detective, con los ojos brillantes de ira y culpa. «Estaba cansado», declaró con voz amarga, «cansado de ser secundario y tratado como irrelevante. Estuve allí desde el principio. Vi crecer a Leandro mientras yo permanecía en el mismo lugar. Pensé que me merecía algo mejor». Harrison se inclinó hacia adelante, aprovechando la ocasión. «¿Creíste que culparlo y arruinar lo que había hecho era la solución? Mira a dónde te ha llevado eso, Jeff. Has arruinado su vida y la tuya también». Jeff se quedó en silencio, con las manos temblando ligeramente al escuchar las palabras del detective. Reconocía que Harrison tenía razón. Lo sabía desde que el plan comenzó a fallar. Aún no estaba listo para admitirlo en voz alta. El interrogatorio fue largo. Harrison investigó las acciones de Jeff, reconstruyendo la secuencia de su traición basándose en las pruebas y los deslizamientos durante la conversación. Al final, Jeff no confesó, pero las pruebas eran claras. Al regresar a la celda, Jeff se dio cuenta del peso de la realidad. Ya no era el líder, el controlador. Era un prisionero, esperando el juicio que definiría su destino. Sabía que pasaría años, tal vez décadas, en prisión. Leandro se enteró del encarcelamiento de Jeff. Escuchó los detalles con satisfacción y tristeza. Era un alivio que Jeff enfrentara las consecuencias, pero la traición aún dolía. Jeff era más que un empleado. Era alguien en quien Leandro confiaba, casi como un hermano. Saber que su confianza había sido utilizada en su contra sería una herida difícil de curar. Richard consideró que el encarcelamiento de Jeff era fundamental en la búsqueda de la justicia. Sin Jeff, podían centrarse en recuperar la vida y la reputación de Leandro. Richard sabía que el impacto emocional de ese capítulo aún afectaba a Leandro y que la recuperación no solo sería financiera, sino también personal. Jeff estaba detenido, pero para Leandro, la lucha continuaba. A pesar del largo camino por recorrer, con la verdad revelada, ahora podía afrontar el futuro con esperanza. Días después, se celebró el juicio de Jeff. Leandro estaba junto a Richard, quien lo invitó a asistir. «Tienes que ver esto, Leandro. Es necesario que se haga justicia». Leandro, aunque dudoso, aceptó. Sabía que ese momento era crucial no solo para su caso,
sino para poner fin al dolor que Jeff había causado. El fiscal comenzó el caso con una presentación contundente. Separó claramente las acciones de Jeff de las devastadoras consecuencias que éstas habían generado. Las grabaciones de seguridad, los registros digitales y los testimonios de expertos sobre los documentos falsificados se presentaron como pruebas contundentes. Cada prueba era más comprometedora que la anterior, revelando traición, codicia y destrucción. Jeff traicionó la confianza de su empleador, afirmó el fiscal, con voz firme en la sala, e intentó arruinar la vida de alguien que creía en él y lo consideraba un compañero y amigo. Creó un plan complejo para incriminar a Leandro, lo que llevó a su injusto encarcelamiento y, desesperado, incendió la tienda, causando daños irreparables. Las palabras del fiscal impactaron a la audiencia como un martillazo. Las quejas se apoderaron de la sala mientras los espectadores procesaban las acusaciones. Leandro miró a Jeff, sin entender cómo un aliado podía actuar de forma tan cruel. En su defensa, el abogado de Jeff trató de minimizar los daños. Afirmó que Jeff actuó bajo presión, sintiéndose marginado en la tienda, y que sus acciones, aunque incorrectas, fueron motivadas por la desesperación y la injusticia. Mi cliente se equivocó, afirmó el abogado, pero no es un monstruo, es un hombre que se desorientó y tomó decisiones equivocadas en un momento de debilidad. A pesar del intento de humanizar a Jeff, las pruebas en su contra eran contundentes. Cuando llegó el turno de Jeff, la sala se quedó en silencio. Todos esperaban su versión de los hechos, tal vez una confesión o una disculpa. Se levantó lentamente, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. No sé por dónde empezar, dijo con voz baja y vacilante. Reconozco que me equivoqué. Hice daño a mucha gente, sobre todo a Leandro, que confiaba en mí más que nadie. En ese momento, solo sentía envidia. Envidia al ver a alguien progresar mientras yo me sentía estancado. Pensaba que me merecía más. Eso me llevó a tomar decisiones terribles. Jeff hizo una pausa y miró rápidamente a Leandro antes de continuar. Leandro, sé que las disculpas no bastan. Destruí tu tienda, tu reputación y tu vida. Sé que no puedo arreglarlo, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. No soy el hombre que debería ser. Ahora estoy aquí, lidiando con las consecuencias de mis actos. Las palabras de Jeff provocaron silencio y quejas entre el público. Leandro sintió dolor al escuchar el arrepentimiento de Jeff, pero sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para curarse solo con palabras. El juez, experimentado y severo, expuso sus consideraciones antes de anunciar la sentencia. Comentó la gravedad de los actos de Jeff, cómo fueron planeados, y el daño irreparable que causaron a Leandro y a la comunidad a la que servía. Este tribunal considera que sus actos mostraron desprecio por la ley y por la confianza depositada en usted, afirmó el juez con firmeza. Lo condeno a 20 años de prisión por fraude, incendio y conspiración. La sentencia provocó un silencio temporal y, a continuación, quejas entre el público. Para Leandro, fue un momento agridulce. A pesar del castigo de Jeff, el precio que había pagado era alto. Miró a Jeff por última vez, mientras era escoltado por los agentes de seguridad. Jeff parecía resignado, casi aliviado por tener que afrontar por fin las consecuencias de sus actos. Una vez que la sala se vació, Richard se volvió hacia Leandro. ¿Estás bien?, le preguntó, preocupado. Leandro suspiró y miró al suelo antes de responder. No lo sé. Me llevará tiempo asimilarlo todo. Ahora puedo empezar a seguir adelante. La condena de Jeff fue ampliamente difundida, y la historia de Leandro se convirtió en un ejemplo de resiliencia y justicia. Clientes, amigos y desconocidos le ofrecieron su apoyo, admirados por la forma en que había afrontado la adversidad. Al salir de la cárcel, Leandro sintió el aire fresco en la cara. Respiró profundamente, sintiendo cómo el oxígeno llenaba sus pulmones, como si recuperara algo perdido. Richard lo esperaba al otro lado de las puertas, apoyado en un coche, sonriendo con alivio y orgullo. «Bienvenido de nuevo, Leandro», dijo Richard, estrechándole la mano. Leandro saludó a Richard con firmeza, agradecido. «No podría haberlo hecho sin ti. Gracias por creer siempre en mí. Tienes derecho a esta libertad», dijo Richard. «Ahora es el momento de empezar a reconstruir tu vida». El regreso a casa fue silencioso, pero significativo. Mientras caminaban por Boston, Leandro sintió una fuerte emoción. Conocía los lugares, pero todo parecía cambiado. Quizás él había cambiado debido a la experiencia. Sabía que necesitaría tiempo para adaptarse, pero también que no podía quedarse lamentándose. Se prometió a sí mismo reconstruir su tienda y su vida. Al llegar a la casa de Leandro,
Amigos y familiares lo esperaban sonrientes y abrazándolo. Algunos sostenían carteles de apoyo, mientras que otros extendían las manos para tocarlo, como si quisieran confirmar su presencia. La reunión improvisada le recordaba que aún contaba con una red de apoyo. Leandro habló por primera vez desde su salida mientras todos estaban en la sala. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida. Comenzó con voz emocionada. He perdido mucho, pero lo que más me ha dolido ha sido perder la confianza en mí mismo. Durante un tiempo, me pregunté si era posible volver a empezar. Hoy, al miraros, sé que no estoy solo, sé que puedo hacerlo. Os prometo a vosotros y a mí mismo que lo reconstruiré todo, ladrillo a ladrillo. La sala estalló en aplausos y ánimos. Leandro sintió una nueva determinación. Sabía que las palabras importaban, pero el verdadero trabajo comenzaría al día siguiente. Al día siguiente, Leandro fue al lugar donde estaba la antigua tienda. No había visto los escombros desde el incendio. Con el terreno limpio y el hormigón quemado como recuerdo, se quedó parado durante unos minutos, absorbiendo la escena. Cada fragmento y cada quemadura eran pruebas de la traición de Jeff y de su destrucción. Leandro tampoco vio solo destrucción, vio potencial. Mientras otros veían ruinas, él vio un lienzo en blanco, un espacio para empezar de nuevo. Se metió las manos en los bolsillos, miró al cielo e hizo un juramento. Voy a cambiar esto, será más grande, mejor, más potente. Richard permaneció en silencio a su lado, respetando el momento. Rompió el silencio. ¿Por dónde empezamos? Leandro sonrió después de semanas. Empezamos un plan. Entonces, creamos algo indestructible. Leandro se puso manos a la obra de inmediato. Contactó con profesionales dispuestos a ayudar. La comunidad local, que antes dudaba de él, ahora se movilizaba para apoyarlo. La gente contribuyó con dinero, materiales y tiempo para reconstruir su tienda. Leandro se emocionó con el apoyo, pero sabía que aún tenía mucho que demostrar. Comenzó a reconstruir su vida personal. Reanudó amistades, reparó relaciones dañadas por el escándalo y se centró en su salud mental. Era consciente de que la curación llevaría tiempo, pero estaba decidido a no permitir que el pasado moldeara su futuro. Tras meses de planificación, llegó el día de la inauguración. La nueva tienda de Leandro era más grande y moderna que la antigua. La sala de exposición brillaba al sol, y los coches alineados parecían símbolos de resiliencia. Clientes antiguos y nuevos acudieron a la inauguración, muchos de ellos expresando su apoyo y admiración. Leandro, con un traje impecable, saludaba a los que llegaban a la entrada. Al cortar la cinta, pronunció un breve discurso. Hoy no se trata solo de abrir una nueva tienda, se trata de un renacimiento. Se trata de demostrar que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible levantarse. Esta tienda no es solo mía, es un símbolo de lo que podemos lograr juntos. Gracias a todos los que confiaron en mí. Vamos a hacer historia otra vez. En la reinauguración, la tienda estaba llena. Había una alfombra roja en la entrada, y focos iluminaban el nuevo logotipo de la marca. El evento reunió a gente de la ciudad, como empresarios, antiguos clientes y curiosos por conocer al hombre que había renacido. Las cámaras de los periodistas y los influencers registraban el regreso triunfal de Leandro. Él estaba allí, bien vestido, con una sonrisa que reflejaba humildad y orgullo. Leandro subió al escenario improvisado a la entrada de la tienda para cortar la cinta. La gente se agolpaba a su alrededor, con los ojos brillantes de expectación. Sujetaba el micrófono con firmeza, pero la emoción en su voz era evidente. Cuando se incendió la tienda, no solo se perdió un edificio, comenzó Leandro, con la voz resonando. Era parte de mí. Cada coche destruido y cada centímetro de suelo quemado me recordaban todo lo que había construido y que parecía haber sido arrebatado. En ese momento, decidí que eso no sería el final. Utilizaría esta tragedia como impulso para algo más grande. Hizo una pausa y observó al público. Había caras conocidas. Antiguos clientes, amigos, familiares y empleados que lo habían apoyado en los momentos difíciles. Hoy celebramos la reapertura de una tienda. Celebramos la resiliencia. Celebramos que, no importa cuántas veces te caigas, es posible levantarse. El público aplaudió. Pero Leandro tenía más que decir. Levantó la mano para pedir silencio y continuó. No pude hacerlo solo. La victoria es de ustedes que creyeron en mí y me ayudaron cuando lo necesité. Esta tienda no es solo mía, es nuestra. Cortó la cinta y el público aplaudió. El sonido de la fiesta invadió el ambiente y Leandro sintió alivio y satisfacción. Lo había conseguido.
había convertido una pesadilla en un nuevo comienzo. En los meses siguientes, la tienda tuvo éxito. Leandro amplió su equipo, contratando nuevos talentos y reincorporando a antiguos empleados que habían confiado en él. El salón de exposición se convirtió en un lugar de encuentro para los aficionados a los coches deportivos, con eventos, exposiciones de modelos exclusivos y talleres para jóvenes interesados en trabajar en la industria automovilística. Leandro comenzó a ampliar su alcance. Expandió su marca a otras ciudades además de Boston. Cada nueva tienda le recordaba sus comienzos y lo que podía lograr. Entendía que su éxito iba más allá de vender coches. Se trataba de motivar a otros a creer que, con esfuerzo, todo era posible. Leandro se esforzó por retribuir a la comunidad que lo había ayudado. Fundó una institución para brindar oportunidades a jóvenes necesitados que deseaban trabajar en el sector automotriz. Financió becas, ofreció pasantías y organizó eventos para motivar a futuros emprendedores. A pesar de su creciente éxito, Leandro nunca olvidó su pasado. Reservó un espacio en la nueva tienda para una exposición sobre su historia, desde la venta de coches populares hasta el incendio y la reconstrucción. Era un recordatorio de su trayectoria, no solo para él, sino para todos los que visitaban la tienda. Leandro estaba en la sala de exposición, hablando con un cliente sobre un Aston Martin. Un empleado lo interrumpió y le entregó un sobre. Era una carta de Jeff, enviada desde la cárcel. Leandro dudó en abrirla, pero finalmente leyó las palabras de su antiguo gerente. En la carta, Jeff se disculpaba de nuevo y mostraba un profundo arrepentimiento por sus actos. Decía que la traición había sido su mayor error y que esperaba que algún día lo perdonaran. Leandro dobló la carta y la guardó. Entendía que el perdón era un proceso largo. Decidió que el pasado no definiría su futuro. Ya había renacido una vez, y eso era suficiente para él. La tienda de Leandro prosperó, y su historia inspiró no solo a Boston, sino a todo el país. Simbolizaba la resiliencia, demostrando que incluso los momentos difíciles pueden convertirse en extraordinarios. A finales de año, Leandro fue considerado una de las personalidades más influyentes del sector automovilístico en Brasil. En la ceremonia de entrega de premios, recibió una placa con la frase: por convertir los retos en oportunidades e inspirar a una nueva generación. Recibió el premio con orgullo, pero en su discurso desvió la atención de sí mismo. Este honor no es solo mío, afirmó. Es parte de mi equipo, de los jóvenes que confiaron en el instituto, de los amigos y de mi familia que me apoyaron en los momentos difíciles. El éxito no se alcanza solo. Agradezco a todos los que contribuyeron a este trabajo colectivo. Lo que más afligía a Jeff no era la monotonía de la prisión, sino las noticias que recibía. Incluso en la cárcel, oía hablar de Leandro. El nombre de Leandro aparecía en los periódicos, en las conversaciones de los guardias y en la televisión del comedor. Leandro, su víctima, estaba prosperando. La nueva tienda de Leandro era vista como un icono en Los Ángeles, que representaba la resiliencia y el éxito. Jeff veía cómo se iluminaban los rostros de los presos cuando hablaban de Leandro, pero para él, cada mención era un cruel recordatorio de su derrota. Pasaba horas recordando el pasado, recordando los momentos en que Leandro lo venció, las órdenes y las miradas de superioridad que creía percibir. Jeff pensaba que Leandro no merecía el éxito, no debería ser el héroe de la historia. Cada noticia sobre el ascenso de Leandro despertaba algo oscuro en él, una llama de rencor y celos que no podía extinguir. Jeff comenzó a planear. Sabía que no saldría de la cárcel tan pronto. Tal vez nunca. Todavía contaba con aliados fuera. Hombres que le debían favores y harían trabajos sucios a cambio de dinero. Ahorraría lo suficiente antes de ser arrestado, ocultando parte de sus ganancias ilegales para situaciones como esta. Con ese dinero, podía mover sus piezas, incluso en la cárcel. Entonces se acordó de Héctor. Héctor era un hombre famoso por su crueldad y por planear ataques con precisión. Jeff lo conocía de antes, cuando ambos se dedicaban al crimen. Héctor no hacía preguntas, solo actuaba. Para Jeff, Héctor era el arma ideal para herir a Leandro donde más le dolía. Jeff trabajó en los detalles durante semanas. Envió mensajes a Héctor a través de contactos en la cárcel. Cada palabra y cada instrucción estaban bien planificadas. Leandro debía pagar las consecuencias de su osadía al intentar recuperarse. Jeff no solo quería acabar con la tienda de Leandro, quería desestabilizar su vida, causarle un dolor irreparable
y demostrarle que el éxito tiene un precio. Héctor era un hombre sin principios y decidido. Vivía al límite, sobreviviendo gracias a su habilidad para planear y ejecutar trabajos que exigían precisión y fuerza. Al recibir el mensaje de Jeff, ella inmediatamente sintió desconfianza. Era arriesgado involucrarse en algo tan personal, pero el dinero de Jeff era demasiado tentador como para rechazarlo. Sabía que, con el pago adecuado, podría comprar el silencio y la lealtad de quien lo necesitara. Para Héctor, era una oportunidad de reafirmar su fama de no fallar. Jeff tenía un plan: localizar a Leandro, observar sus movimientos y matarlo. Héctor sabía que, para algo tan delicado, necesitaría un equipo cualificado. Reunió a 5 hombres con pasados tan oscuros como el suyo. Cada uno tenía una habilidad: sabotaje, infiltración, armas, combate y la capacidad de actuar sin remordimientos. Esos hombres no eran solo soldados, eran armas letales, listos para cualquier tarea sin hacer preguntas. La primera reunión del grupo fue en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Héctor estaba en medio de la sala, rodeado de mapas, computadoras portátiles y fotos de Leandro. Las tenues luces del lugar iluminaban parcialmente los rostros de los mercenarios. Escucharon en silencio mientras Héctor les explicaba el trabajo. Leandro es el objetivo, afirmó Héctor, mostrando una foto de él sonriendo en la nueva tienda. Es astuto, tiene guardaespaldas y dinero para complicar la situación. También tiene debilidades. Todos los hombres las tienen. Nuestro trabajo es encontrarlas y utilizarlas en su contra. Héctor asignó las tareas. Uno de los hombres se encargaría de rastrear a Leandro en Internet, analizando sus redes sociales, transacciones financieras y registros públicos que indicaran patrones de comportamiento o lugares visitados. Otro se encargaría de vigilar la casa y los negocios de Leandro, registrando cada aspecto de su rutina. Los otros 3 serían el equipo de ataque, listos para actuar una vez definido el plan. Mientras el grupo trabajaba, Héctor leía los informes que recibía. Era cuidadoso. Revisaba todo y ajustaba el plan con la nueva información. Se enteró de que Leandro se había mudado a Los Ángeles, una gran ciudad llena de oportunidades para desaparecer. Héctor sabía que, en lugares más grandes, las posibilidades de encontrar a alguien aumentaban. Siguieron los pasos de Leandro durante semanas. Aprendió del pasado, rodeándose de guardias de seguridad y evitando las rutinas. Sus guardias estaban bien entrenados, y su familia casi nunca salía sin escolta. Héctor no iba a rendirse. Entendía que la paciencia era fundamental en trabajos como este. Es vulnerable, afirmó Héctor a sus hombres en una reunión. Nadie lo es. Tenemos que encontrar el momento ideal. El grupo descubrió que Leandro invertía en nuevos negocios y asistía a reuniones por toda la ciudad. Eso creaba oportunidades, pero Héctor entendía que atacar a un hombre en movimiento era más difícil que alcanzarlo cuando estaba parado. Quería algo más amplio, que generara un impacto duradero. Héctor analizó cada aspecto de la nueva casa de Leandro, una residencia moderna y segura en las afueras de Los Ángeles. Leandro había invertido en seguridad, pero Héctor lo vio como un reto. Planeó infiltrarse en la propiedad, consciente de que debía actuar con rapidez y precisión. El tiempo no jugaba a su favor, sobre todo porque Jeff quería resultados rápidos. Durante la vigilancia, Héctor encontró una oportunidad. Uno de los guardias de seguridad de Leandro se tomó un descanso, y el equipo se acercó a la casa. Héctor y sus hombres no esperaban que Leandro se anticipara al ataque. Al acercarse a la propiedad, encontraron una fuerte resistencia. Los guardias de seguridad de Leandro dispararon y Héctor fue alcanzado en la pierna. La misión fracasó, pero Héctor escapó con la ayuda de sus hombres. Durante su recuperación, sabía que necesitaba un nuevo plan. Leandro demostró estar preparado, pero Héctor sabía que había fallos en la defensa y estaba dispuesto a encontrarlos, a cualquier precio. Para Héctor, eso era más que un trabajo. Era una cuestión de dignidad. No podía fallarle a Jeff ni a sí mismo. El ataque a la propiedad de Leandro fue solo el comienzo de una guerra que aún estaba por llegar. En la nueva casa de Leandro, cerca de Los Ángeles, reinaba la tranquilidad. Tras el trauma anterior, Leandro hizo todo lo posible para garantizar la protección de su familia y la suya propia. La propiedad, amurallada y dotada de tecnología avanzada, contaba con seguridad las 24 horas del día a cargo de un equipo especializado. Estos exmilitares, seleccionados por su experiencia en combate y defensa, estaban altamente entrenados.
Leandro sabía que el éxito genera enemigos. Lo había aprendido de la manera más dolorosa. Cada aspecto de su nueva vida había sido cuidadosamente planeado. La casa era una fortaleza moderna, con cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y alarmas conectadas al equipo de seguridad. Había un búnker subterráneo, creado como último recurso en caso de emergencia. Los guardias de seguridad no eran solo observadores. Entrenaban con frecuencia, simulando ataques y analizando las rutinas de la casa para identificar vulnerabilidades. Leandro insistía en participar en algunas sesiones de entrenamiento. Quería asegurarse de que todos estuvieran preparados para cualquier imprevisto. No podemos dejarnos sorprender, decía. He perdido demasiado como para confiar solo en la suerte. Héctor y sus mercenarios seguían observando. Conocían la seguridad de la casa, pero subestimaron la estrategia de Leandro. Después de semanas de observación, Héctor encontró un punto débil. Una noche en la que un guardia salía con frecuencia para tomar un descanso de 15 minutos. Para Héctor, era una oportunidad. La noche del ataque, Héctor y sus hombres se acercaron a la propiedad al amparo de la oscuridad. Estaban armados y listos para entrar, seguros de que pillarían a Leandro desprevenido. Héctor lideraba el grupo, cojeando por la herida en la pierna, pero decidido. Utilizaron tácticas de infiltración discreta, esquivando las cámaras y moviéndose con precisión. Todo parecía ir según lo planeado. Héctor cometió un grave error. Subestimó a los guardias de seguridad de Leandro. Cuando los mercenarios cruzaron la propiedad, unos sensores ocultos emitieron una alerta discreta a la sala de control. Los guardias de seguridad, que analizaban las cámaras en una sala cercana, actuaron rápidamente. Actuaron sin dudar. En cuestión de segundos se activó un protocolo de emergencia. Unas luces intensas deslumbraron a los invasores, mientras los guardias de seguridad se posicionaban. Héctor intentó avanzar, pero se escucharon disparos precisos en el aire. Uno de sus hombres cayó enseguida y Héctor sintió un dolor intenso en la pierna al ser alcanzado de nuevo. Cayó al suelo gritando, mientras sus hombres se alejaban bajo el fuego. Los guardias de seguridad de Leandro eran rigurosos. Actuaron con la precisión de un ejército, neutralizando la amenaza sin dudar. Héctor, incapaz de moverse, fue arrestado y esposado. Intentó resistirse, pero el dolor y el cansancio pudieron con él. Los demás mercenarios, al ver que la misión había fracasado, huyeron, abandonando a Héctor. Leandro, que estaba arriba con su familia durante el ataque, recibió la noticia de los guardias de seguridad de que la situación estaba bajo control. Fue a la sala de control y vio a Héctor, esposado y herido, siendo llevado a un lugar seguro. Sintió alivio y rabia. ¿Quién era el responsable de ese ataque? ¿Quién seguía deseando arruinarle la vida? Los guardias de seguridad interrogaron a Héctor, pero él no quiso responder. Sabía que su silencio era su único valor. Antes de tomar ninguna decisión, Héctor se liberó de las esposas en un descuido de los guardias de seguridad. Aprovechó su experiencia para salir de la propiedad, a pesar de estar herido, y encontrar a los mercenarios que habían escapado. Héctor se retiró con su ayuda, pero mantuvo su determinación. Mientras Héctor planeaba su jugada, Leandro aumentaba su seguridad. Era consciente de que ese ataque no sería el final. Si creen que me van a sorprender, se equivocan, dijo Leandro a los guardias de seguridad. Estaremos preparados para lo que pase. La batalla entre Leandro y Héctor comenzó, y ambos sabían que el próximo enfrentamiento sería más intenso. Pocos días después, el plan se puso en marcha. Héctor se escondía en un almacén abandonado de Los Ángeles, cuidando sus heridas tras el fracaso en la casa de Leandro. La pierna aún le dolía mucho, y las heridas que le habían infligido los guardias de seguridad de Leandro hacían que cada movimiento fuera doloroso. Los 5 mercenarios que lo rodeaban hablaban en susurros, intercambiando miradas de frustración y rabia. Eran profesionales acostumbrados al éxito, y la humillación del fracaso pesaba sobre todos ellos. Fue un error, afirmó uno de los hombres con tono severo. Lo subestimamos. Esos guardias de seguridad son diferentes. No son inexpertos. Héctor, sentado en una silla antigua, con expresión triste, levantó la mano para hacer callar al grupo. Su voz era fuerte, a pesar del dolor. Esto no ha terminado aquí. Solo ha sido un obstáculo. Hemos aprendido, ahora sabemos cómo funcionan. Se detuvo y observó a los hombres que lo rodeaban. Pero necesito su confianza. Vamos a reunirnos y buscar una nueva perspectiva. Leandro cree que ha ganado,
Pero aún no hemos empezado de verdad. Mientras Héctor y sus hombres se reorganizaban, Leandro reforzaba su seguridad al otro lado. Era consciente de que ese ataque no sería el final. Su equipo de seguridad analizó el intento de invasión e identificó los puntos que debían reforzarse. Instalaron más sensores, modificaron las rutinas de patrulla y perfeccionaron los protocolos de emergencia. Leandro no solo reaccionaba, sino que también se anticipaba. Héctor sabía que volver a atacar la casa sería inútil. Necesitaba algo más astuto, que pillara a Leandro en un momento de debilidad. Un mercenario le trajo la información que lo cambió todo. Leandro planeaba un viaje a Nueva York con su familia. El viaje sería largo y permitiría a Héctor explorar posibles brechas. Nueva York, afirmó Héctor con una sonrisa fría. Un punto débil. Héctor y su grupo vigilaron todos los detalles del viaje durante las semanas siguientes. Descubrieron la fecha, la hora y el itinerario que seguiría Leandro. Durante ese tiempo, también evaluaron los patrones de seguridad. Aunque Leandro estaba rodeado de guardias de seguridad, Héctor entendía que la movilidad ofrecía oportunidades que una casa protegida no proporcionaba. Héctor no solo quería atacar a Leandro, sino también enviar un mensaje. Ideó 2 ataques simultáneos: demoler la casa de Leandro en Los Ángeles y atacar el coche en el que él y su familia viajarían a Nueva York. Héctor les dijo a sus hombres que acabarían con su paz. Leandro no tendrá dónde esconderse. La noche del viaje, mientras Leandro y su familia se dirigían a Nueva York, Héctor y 2 hombres irrumpieron en la casa de Los Ángeles. Con explosivos bien colocados, reducirían la casa a escombros en pocos minutos. La explosión fue tan fuerte que se escuchó a kilómetros de distancia. Los vecinos, presas del pánico, llamaron a las autoridades, pero Héctor y sus hombres ya habían desaparecido, dejando a su paso la destrucción. Héctor y los otros 3 mercenarios seguían el coche de Leandro por la carretera. Mantenían la distancia, esperando el momento adecuado para actuar. El coche de Leandro tenía escolta, pero Héctor sabía que la carretera no permitía muchas maniobras en un ataque repentino. La seguridad de Leandro formaba una línea de protección alrededor del coche. Los guardias estaban alerta, comunicándose por radio a intervalos regulares para mantener el control. Leandro sentía una ligera incomodidad, a pesar de saber que estaba protegido. Podría ser cansancio o un instinto que no podía evitar. Entonces, sucedió. Se oyó un ruido fuerte en la carretera. El SUV negro de Héctor apareció rápidamente por detrás. Aceleró hacia el coche de Leandro. Los guardias de seguridad intentaron actuar, pero Héctor no dudó. Chocó con fuerza contra la parte trasera del coche de Leandro, sacando el vehículo de la carretera. El SUV volcó, girando en el aire antes de caer boca abajo en un barranco. El mundo de Leandro se puso patas arriba. El impacto pareció una explosión, y el cristal rompiéndose sonó como disparos. Dentro del coche, todo se convirtió en un caos. Gritos, sonidos sordos y metal retorcido llenaban el lugar. Leandro sintió el cinturón de seguridad presionándole el pecho mientras el coche se movía. Cuando se detuvo, todo quedó en silencio, salvo por el zumbido en los oídos. Intentó abrir los ojos, pero veía borroso. El dolor recorría su cuerpo y cada movimiento le causaba un nuevo tormento. Se giró lentamente hacia su esposa, que estaba consciente, pero visiblemente herida. Sus hijos lloraban en el asiento trasero, pero estaban vivos. Intentó hablar, pero su voz era débil. Lo vio. Su suegra, sentada junto a los niños, estaba inmóvil. La sangre brotaba de una herida en la cabeza y tenía los ojos cerrados. Leandro la llamó desesperado, pero no obtuvo respuesta. Intentó alcanzarla, pero su cuerpo se lo impidió. La realidad se consolidó y sintió un peso en el pecho. Afuera, los guardias de seguridad corrían, gritando órdenes e intentando sacar a la familia del coche. Un hombre utilizó una palanca para abrir la puerta, mientras los demás ayudaban a sacar a los ocupantes. Leandro fue el último en salir, con el cuerpo herido y la mente invadida por el dolor y la rabia. Se volvió para ver el coche, ahora un montón de metal abollado, y notó la expresión sombría en el rostro de uno de los guardias de seguridad al confirmar la muerte de su suegra. Mientras Leandro y su familia se apresuraban al hospital, Héctor y sus hombres desaparecieron en la noche. Habían cumplido su misión y dejado una escena de destrucción. Héctor, en el asiento del pasajero del coche, miró hacia atrás con una sonrisa gélida. «Eso es lo que pasa cuando intentas renacer de tus cenizas», afirmó. Leandro recibió atención médica urgente en el hospital. Las heridas eran graves, pero no mortales. Su esposa y sus hijos también estaban siendo atendidos. Pero el dolor de la pérdida
era más intenso que cualquier herida. Al recibir la confirmación de la muerte de su suegra, Leandro sintió que el mundo se derrumbaba. Ella era como una madre para él, siempre apoyándolo en los momentos difíciles. Tumbado en la cama del hospital, Leandro apenas podía dormir. Las imágenes del accidente lo atormentaban, el coche volcándose, los gritos de la familia, la mirada fija de su suegra. Cerró los ojos, pero no podía escapar. Lo que más lo consumía era la rabia. Sabía que no había sido un accidente. Alguien lo había organizado todo y se prometió a sí mismo que encontraría a los culpables. Días después, mientras se recuperaba, Leandro se enteró de que su casa en Los Ángeles había sido destruida por una explosión. Las imágenes mostraban los restos calcinados de la propiedad, un panorama que él conocía muy bien. Todo lo que había reconstruido, los símbolos de su renacimiento, había sido destruido. Leandro sintió que su rabia se intensificaba. Buscaba justicia, no solo venganza. Entendía que tenía que proteger a su familia, pero sabía que no podría seguir adelante mientras los culpables estuvieran libres. Comenzó a planear. Sería una respuesta cuidadosa, no un contraataque impulsivo. Contrató detectives y seguridad adicional, asegurándose de que cada acción fuera registrada y cada pista siguiera el curso adecuado. No se detendría hasta descubrir la verdad. El accidente fue más que una tragedia. Fue el momento que convirtió a Leandro de víctima en cazador. Sabía que el camino hacia la justicia sería difícil, pero estaba dispuesto a seguirlo a cualquier precio. Para Leandro, no se trataba solo de proteger a su familia, sino de asegurarse de que nadie pudiera robarle lo que más quería. Leandro, herido y conmocionado por el accidente, no dejó que el dolor lo detuviera. La muerte de su suegra y la destrucción de su casa lo impactaron, pero también lo motivaron a descubrir quién era el responsable. Sabía que no podría seguir adelante hasta que los culpables fueran revelados y castigados. En el hospital, Leandro comenzó a planear su recuperación. Contrató detectives y reforzó su seguridad, incluyendo especialistas en rastreo e inteligencia. «No quiero suposiciones», le dijo a Richard, su abogado y confidente. «Necesito nombres. Quiero pruebas. En ese sentido, quiero justicia». Los detectives se pusieron manos a la obra de inmediato. Revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las carreteras cercanas al accidente, analizaron los restos de la casa de Leandro en Los Ángeles y siguieron pistas de movimientos sospechosos. El trabajo era minucioso, pero lento. Quienquiera que estuviera detrás de los ataques sabía cómo ocultar sus huellas. La paciencia comenzó a dar resultados. Una de las primeras pruebas provino de una cámara de seguridad de una gasolinera, a pocos kilómetros del accidente. La grabación reveló un SUV negro que coincidía con la descripción del vehículo del accidente. Los detectives rastrearon el vehículo hasta una dirección en Los Ángeles, a pesar de que la matrícula solo era parcialmente visible. La dirección era de alguien relacionado con Héctor, un nombre que había aparecido en la investigación. Héctor era famoso en los bajos fondos por coordinar ataques y por su conexión con Jeff, el exgerente de Leandro. Leandro logró atar cabos. «Jeff», dijo al oír el nombre. Sabía que no se quedaría callado. Mientras los detectives armaban el rompecabezas, Leandro actuó para proteger a su familia. Llevó a su esposa e hijos a un lugar seguro, lejos de la atención y la fragilidad de su situación. Instaló nuevas medidas de seguridad en sus negocios, asegurándose de que todo estuviera bajo control. «No permitiré que vuelvan a tocar a mi familia», afirmó a sus guardias de seguridad. Tras semanas de arduo trabajo, los detectives localizaron a Héctor. Se escondía en un barrio apartado, comportándose de forma discreta, pero aún actuando con prudencia. Héctor había liderado el ataque al coche de Leandro y la destrucción de su casa. El siguiente paso era localizarlo y hacer que confesara. Leandro sabía que Héctor no revelaría la verdad fácilmente. Optó por métodos ilegales que consideraba indispensables. Contactó con policías corruptos que, a cambio de una suma de dinero, aceptaron ayudarle a detener a Héctor. «Necesito que hable», dijo Leandro. «No importa cómo». El plan se llevó a cabo una noche. Héctor corría solo por un parque cuando un coche negro se detuvo a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres enmascarados lo agarraron y lo metieron en el maletero del coche. Luchó, pero fue en vano. Lo llevaron a un bosque alejado de la ciudad para someterlo a un interrogatorio inolvidable. Héctor, al ser sacado del coche, estaba jadeando y sudando. Intentó mantenerse firme, pero sabía que estaba en un gran aprieto. Los hombres lo ataron a un árbol
y comenzaron a preguntarle: ¿Quién te envió? ¿Quién es el responsable de esto? La voz de Leandro era serena, pero llena de rabia reprimida. Héctor intentó permanecer en silencio, pero comenzaron los golpes. Cada puñetazo le recordaba lo que le había hecho a Leandro y a su familia. Después de unos minutos, Héctor cedió. «¡Jeff!», gritó. «¡Fue Jeff! Él me contrató. Quería que tú pagaras las consecuencias de lo que le pasó». Leandro escuchó en silencio, con una mezcla de rabia y alivio. Ahora tenía la confirmación de sus sospechas. Jeff, incluso encarcelado, intentaba destruirlo. «Vas a contárselo a la policía», le dijo Leandro a Héctor con voz firme. «Lo harás ahora mismo». Al día siguiente, Héctor fue llevado a la comisaría por los policías sobornados por Leandro. Se le obligó a prestar una declaración detallada sobre cómo Jeff había orquestado los ataques. Su confesión fue registrada y utilizada para iniciar un nuevo caso contra Jeff. Para Leandro, eso era solo el principio. Sabía que necesitaría más pruebas para que Jeff se enfrentara a las consecuencias. Mientras esperaba los siguientes pasos legales, Leandro pensó en todo lo que había pasado. Sentía una gran tristeza por la muerte de su suegra, pero también un nuevo sentido de propósito. No dejaría que Jeff ni nadie interfiriera en su vida. «Esto se acaba ahora», pensó Leandro. «Defenderé lo que es mío y nadie me derribará». La búsqueda de culpables había terminado, pero la lucha por la justicia apenas comenzaba. El día en que Héctor fue a la comisaría fue un hito en la lucha de Leandro contra Jeff. Héctor, acompañado por 2 hombres de Leandro y policías sobornados, estaba visiblemente abatido. Su rostro, con hematomas y arañazos, mostraba la gravedad del interrogatorio que lo había llevado hasta allí. Aún tenía una mirada desafiante, como si esperara que continuara el ciclo de venganza. Héctor fue llevado a una sala de interrogatorios fría y gris en la comisaría. Una luz fuerte iluminaba la mesa de metal en medio de la sala, donde él estaba con las manos atadas. Un oficial de alto rango organizaba los papeles y la grabadora para registrar la declaración que podría decidir el destino de Jeff. Leandro observaba todo a través del cristal espejado, desde fuera de la sala. No quería estar en la misma sala que Héctor, porque sabía que eso podría influir en la declaración. Cada palabra de Héctor sería una parte crucial del plan contra Jeff. Richard, su abogado, estaba a su lado, tranquilo y competente, con una mirada decidida que mostraba la gravedad de la situación. «Vamos a empezar», dijo el oficial, pulsando el botón de la grabadora. Su voz era fuerte, pero imparcial. «Diga su nombre y describa su relación con los hechos relacionados con Leandro». Héctor respiró profundamente, visiblemente indeciso. Sabía que iba a traicionar a alguien poderoso, que podría vengarse, incluso encarcelado. Sabía que no tenía otra opción. «Soy Héctor Álvarez», comenzó con voz ronca. «Jeff me contrató para arruinar la vida de Leandro». La sala quedó en silencio durante unos instantes mientras resonaban las palabras de Héctor. El oficial le indicó que continuara. «Jeff me llamó hace meses», dijo Héctor con la mirada fija en la mesa. «Estaba en prisión, pero aún tenía contactos en el exterior. Me pagó para hacer lo que él no podía. Quería saber dónde vivía Leandro. Luego exigió algo más drástico: arruinar su casa, causar daños irreversibles y eliminar a su familia. Leandro, fuera, cerró los puños. Cada palabra le recordaba el odio feroz de Jeff y las consecuencias de su venganza. Héctor continuó: «Acepté porque pagaba bien. No pregunto cuando el precio es fijo. Destruimos la casa de Leandro con explosivos y lo seguimos por la carretera. Jeff sugirió simular un accidente. Quería que Leandro sufriera, que experimentara lo que él sentía, lo que ya saben». El oficial hizo preguntas detalladas para relacionar la información con las pruebas recogidas. Héctor informó de los pagos recibidos, las instrucciones de Jeff y los nombres de los mercenarios implicados. Cada detalle reforzaba el caso contra Jeff, creando una narrativa convincente y difícil de rebatir. «¿Por qué estás confesando ahora?», preguntó el oficial, fijando la mirada en Héctor. Héctor dudó en responder. «Porque no tengo otra opción. Me han puesto en una situación difícil. Después de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de que Jeff está dispuesto a sacrificar a cualquiera. Solo se preocupa por sí mismo. No vale la pena proteger a alguien así». Leandro escuchó esas palabras desde fuera con alivio y frustración. Héctor no mostraba arrepentimiento, solo intentaba protegerse. La declaración era lo que Leandro necesitaba para asegurarse de que Jeff sufriera las consecuencias. Tras horas de interrogatorio, Héctor regresó a la celda, bajo vigilancia policial. Leandro, Richard y el agente
se reunieron en una sala cercana para discutir la declaración. «Esto es más que suficiente para abrir un nuevo caso contra Jeff», dijo Richard, consultando sus notas de la declaración. «Hay conexiones, pagos y el testimonio directo de Héctor. Llevaré esto a los tribunales». Leandro asintió, pero parecía cansado. «Esto debe terminar, Richard. No quiero más sorpresas. Quiero que Jeff no tenga más oportunidades de involucrarse en mi vida ni en la de mi familia». Richard apoyó una mano en el hombro de Leandro. «Estamos cerca. Eso sucederá». Las pruebas se organizaron y se presentaron ante el tribunal en los días siguientes. El testimonio de Héctor fue un duro golpe para la defensa de Jeff, que ya tenía dificultades para justificar sus conexiones financieras. El testimonio era tan preciso y coherente que incluso los mejores abogados tendrían dificultades para refutarlo. Leandro comenzó a sentir un ligero alivio. Era consciente de que la lucha aún no había terminado, pero se daba cuenta de que estaba empezando a ganar terreno. Jeff, que antes parecía invulnerable en la cárcel, ahora estaba preso. Cada paso de Leandro le recordaba su fuerza y su capacidad para superar los peores momentos. El juicio tuvo lugar días después. Leandro estaba en la primera fila, con Richard, su abogado y confidente. Miró a Jeff con rabia y determinación. Para Leandro, esto era más que obtener justicia. Era poner fin a un ciclo de dolor y asegurarse de que Jeff no volviera a amenazar a su familia. El juez, un hombre de mediana edad y postura rígida, entró en la sala y ordenó que todos se pusieran de pie. Al comienzo del juicio, el fiscal expuso con firmeza el caso contra Jeff. «Señoras y señores del jurado», comenzó el fiscal, caminando lentamente por la sala. «Hoy vamos a hablar de los delitos de Jeff, quien, incluso estando en prisión, intentó por todos los medios acabar con la vida de Leandro, a quien ya había perjudicado. Este juicio no solo implica conspiración o intento de homicidio, sino una venganza fría y calculada, sin remordimientos». El fiscal comenzó a presentar las pruebas. Se mostraron las grabaciones del testimonio de Héctor. Héctor describió el plan de Jeff, incluyendo los pagos, las instrucciones y los objetivos de causar sufrimiento a Leandro y a su familia. El fiscal presentó los extractos bancarios que vinculaban a Jeff con Héctor, mensajes interceptados y registros de visitas de intermediarios. Cada prueba era una nueva presión para la defensa de Jeff. El acusado, sentado en la silla, fijaba la mirada en la mesa frente a él, evitando las miradas de los demás en la sala. Parecía diminuto, casi irreconocible para quienes lo conocían antes. En defensa de Jeff, el abogado argumentó que él no controlaba las acciones de Héctor y que las acusaciones se basaban en el testimonio de un hombre que buscaba protegerse. Las pruebas contra Jeff eran demasiado sólidas para ser refutadas. Las conexiones eran evidentes y los argumentos del fiscal eran tan sólidos que el jurado parecía convencido desde el principio. El fiscal afirmó que Jeff no fue un participante pasivo. Él fue el creador. Elaboró cada parte, consciente del impacto deseado. Quería arruinar a Leandro, tanto financiera como emocionalmente. Quería acabar con su familia, su paz y su vida. Lo consiguió todo desde la cárcel. Leandro fue llamado a declarar como testigo. Subió al estrado sintiendo el peso de las miradas en la sala. Cuando el fiscal le pidió que relatara el impacto que las acciones de Jeff habían tenido en su vida, Leandro respondió con brutal honestidad. «Perdí mi casa», comenzó con voz firme y emocionada. «Mi familia casi muere en un accidente planeado por Jeff. Mi suegra murió en el mismo accidente. Mi esposa y mis hijos vivían con miedo, sin saber cuándo ocurriría el próximo ataque. Jeff intentó arruinar no solo mi negocio, sino también todo lo que amo». Las palabras de Leandro resonaron en la sala, y los miembros del jurado, que habían escuchado muchos casos, parecían conmovidos. Leandro terminó con un llamamiento directo. «No estoy aquí solo por justicia para mí. Estoy aquí para asegurarme de que Jeff no tenga la oportunidad de volver a hacerle esto a nadie». En el momento del veredicto, la sala estaba en un silencio tenso. El jurado deliberó durante horas, pero para Leandro cada minuto era interminable. El juez regresó al tribunal, y el presidente del jurado presentó el veredicto. «Consideramos a Jeff culpable de los cargos». Las palabras resonaron en la sala, seguidas de un murmullo. Leandro sintió alivio y cansancio. Era como si le hubieran quitado un gran peso de encima. El momento aún no había terminado. El juez se dirigió a Jeff. «Sus delitos muestran un desprecio total por la vida y la ley. Su talento para controlar a las personas y las situaciones en la cárcel es alarmante, y su ansia de venganza es incomprensible.
Lo condeno a 50 años en una prisión de máxima seguridad, donde no podrá hacer daño a nadie más. Mientras Jeff regresaba a la cárcel, miró por última vez a Leandro. Sus ojos ya no reflejaban arrogancia, sino la sombra de un hombre derrotado. Leandro se quedó en silencio, viendo a Jeff desaparecer por última vez. Richard apoyó una mano en el hombro de Leandro. «Lo has conseguido», le dijo sonriendo. «Se acabó». Leandro asintió, pero era consciente de que el verdadero trabajo no había hecho más que empezar. Tenía que recuperar su negocio, su tranquilidad y la confianza de su familia. Por primera vez en meses, se sentía libre para empezar. El juicio de Jeff cerró un capítulo difícil en la vida de Leandro. Con la condena de 50 años de su antiguo gerente, pudo empezar a reconstruir su vida sin la amenaza constante. El nuevo comienzo no se trataba solo de reconstruir físicamente, sino de curar las heridas emocionales que le habían dejado las experiencias vividas. Leandro sabía que no podría hacerlo sin ayuda. Después del juicio, reunió a su familia en un lugar tranquilo, lejos del bullicio. Se mudaron temporalmente a una ciudad de Suiza, rodeada de montañas y lagos. El paisaje contrastaba con el caos vivido meses antes. Era un espacio para respirar, pensar y empezar de nuevo. La primera noche en Suiza, Leandro y Camila estaban en la terraza de su nueva casa. El aire era fresco y las estrellas brillaban como diamantes en el cielo. Camila sostenía una taza de té caliente, mientras Leandro miraba al horizonte, pensativo. «Lo has conseguido», comentó Camila, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero intensa. «Jeff se ha ido de nuestras vidas. Podemos respirar de nuevo». Leandro se volvió hacia ella, con una mirada que expresaba dolor y alivio. «Lo sé», respondió él, «pero todavía duele. Perder a su madre y ver a su familia pasar por eso. No sé si algún día me perdonaré por no haberlos protegido a todos». Camila le puso la mano en la suya. «Hiciste todo lo que pudiste, Leandro. Nadie podía prever lo que ocurrió. Lo esencial es que estamos juntos y vivos. Eso es lo que importa ahora». Las palabras de Camila proporcionaron a Leandro un consuelo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se dio cuenta de que la cura no solo consistía en lidiar con el pasado, sino también en abrazar el presente y planificar el futuro. En los meses siguientes, Leandro comenzó su nuevo comienzo. Decidió reconstruir su tienda de coches deportivos de una manera diferente. Quería crear una marca que reflejara su trayectoria, uniendo resiliencia, innovación y accesibilidad, en lugar de centrarse únicamente en el lujo. Contrató a arquitectos y diseñadores para crear un espacio moderno y sostenible, que sirviera como tienda y punto de encuentro para los amantes de los coches. La nueva tienda en Ginebra se construyó con mucho cuidado y atención. Los elementos del diseño reflejaban el compromiso de Leandro con la calidad y la innovación. Incluyó un discreto memorial en la sala de exposición con una placa que decía: «Para quienes nos apoyaron cuando todo parecía perdido». Este lugar representa la resiliencia y el agradecimiento. Mientras se estructuraba la tienda, Leandro se dedicaba a su familia. Pasaba más tiempo con sus hijos, jugando en los parques y ayudándoles a afrontar el pasado. Él y Camila hicieron terapia familiar, donde aprendieron a superar el dolor de la pérdida y a restablecer la confianza juntos. Para Leandro, esos momentos eran tan importantes como sus negocios. Entendía que reconstruir un negocio millonario no valía la pena si no podía garantizar la felicidad y la seguridad de su familia. La inauguración de la nueva tienda fue un gran acontecimiento. La gente de la región se sintió atraída por la historia de Leandro y por la promesa de algo único. La sala de exposición brillaba con coches de diseño perfecto y un propósito evidente. Leandro estuvo presente para saludar a cada visitante, responder preguntas y compartir su visión. Leandro se dirigió al público en su discurso de inauguración. «Este lugar no es solo una tienda, es una afirmación de que, no importa cuántas caídas tengamos, podemos levantarnos. Es un símbolo de superación, esfuerzo y agradecimiento a quienes nos han apoyado. Esto es solo el comienzo».